Capítulo 4. Porque casi ciertamente no existe Dios. Los sacerdotes de las diferentes sectas religiosas temen al avance de la ciencia como lo hacen las brujas al acercamiento de la luz del día. Y miran con rabia el fatal presagio que anuncia la subdivisión de los engaños en los cuales viven. De Thomas Jefferson. 1. Subtítulo: El Boeing 747 definitivo. El argumento sobre la improbabilidad es uno grande. En el tradicional disfraz del argumento del diseño, es fácilmente hoy el argumento más popular ofrecido a favor de la existencia de Dios. Y está siendo visto por una asombrosa gran cantidad de teístas como completa y definitivamente convincente. De hecho, es un argumento muy fuerte y, sospecho que irrespondible, pero en exactamente la dirección opuesta a la intención de los teístas. El argumento sobre la improbabilidad, desplegado apropiadamente, llega cerca de probar que Dios no existe. Mi nombre para la demostración estadística de que Dios casi ciertamente no existe, es el gambito Boeing 747 definitivo. El nombre proviene de la divertida imagen de Fred Hoyle del Boeing 747 y la chivera. No estoy seguro si Hoyle lo escribió alguna vez él mismo, pero fue atribuido a él por su cercana colega Chandra Wickramasinghe, y es presumiblemente auténtico. 79 Hoyle dijo que la probabilidad de que la vida se originó en la Tierra no es mayor que el chance de que un huracán barriendo totalmente una chivera tenga la suerte de ensamblar un Boeing 747. Otros han tomado prestada la metáfora para referirse a las últimas evoluciones de cuerpos vivos complejos, donde ésta tiene una plausibilidad espuria. Los chances en contra de ensamblar a un caballo, escarabajo o avestruz, completamente funcional, barajando al azar sus partes, están allá arriba en el territorio del 747. En una pastilla, es el argumento favorito de los creacionistas, un argumento que podría ser hecho solo por alguien que no entiende la más mínima cosa sobre la selección natural. Alguien que piensa que la selección natural es una teoría del azar. Mientras que, en el sentido relevante del azar, la selección natural es lo opuesto. La apropiación indebida por parte de los creacionistas del argumento de la improbabilidad, siempre asume la misma forma general. Y no haría ninguna diferencia si los creacionistas escogen enmascararlo con el elegante vestido políticamente conveniente del diseño inteligente de algunos fenómenos observados, a menudo una criatura viviente. Uno de sus órganos más complejos, pero podría ser cualquier cosa, desde una molécula hasta el mismo universo, es correctamente alabado como estadísticamente improbable. Algunas veces, el lenguaje de la teoría de la información es usado. El darwinista es desafiado a explicar la fuente de toda la información existente en la materia viviente, en el sentido técnico del contenido de información como medida de la improbabilidad o valor sorpresa. O el argumento podría invocar el sobreusado eslogan de los economistas. Teres no such a thing as a free lunch, no existe tal cosa como un almuerzo gratis, y el darwinismo es acusado de tratar de obtener algo a cambio de nada. De hecho, como demostraré en este capítulo, la selección natural darwiniana es la única solución conocida a la adivinanza irrespondible de otra forma de dónde proviene la información. Resulta ser que es la hipótesis de Dios la que trata de obtener algo a cambio de nada. Dios trata también de obtener su almuerzo gratis. Por más estadísticamente improbable que sea una entidad que usted trate de explicar invocando a un diseñador, el mismo diseñador tiene que ser por lo menos tan estadísticamente improbable como la entidad. Dios es el Boeing 747 definitivo. El argumento de la improbabilidad establece que las cosas complejas no pudieron llegar a existir por azar. Pero muchas personas definen por azar como sinónimo de, en ausencia de un diseño deliberado. Para no sorpresa. En consecuencia, ellas piensan que la improbabilidad es la evidencia del diseño. La selección natural darwiniana demuestra cuán equivocado es decir eso con respecto a la improbabilidad biológica. Y aunque el darwinismo pueda que no sea directamente relevante para el mundo inanimado, la cosmología, por ejemplo, contribuye a hacernos conscientes en áreas fuera de su territorio original de la biología. Un profundo entendimiento del darwinismo nos enseña a nosotros a ser cuidadosos de la fácil asunción de que el diseño es la única alternativa al azar. Y nos enseña de buscar rampas graduales de lentamente creciente complejidad. Antes de Darwin, filósofos como Hume, entendían que la improbabilidad de la vida no significaba que ésta tenía que haber sido diseñada, pero no podían imaginar la alternativa. Después de Darwin, todos nosotros deberíamos sentir profundamente hasta los huesos, sospechas sobre la mismísima idea del diseño.
La ilusión del diseño es una trampa en la que ya hemos caído antes, y Darwin debería habernos inmunizado a nosotros al elevar nuestra capacidad de ser conscientes. Eso sería así, si él hubiese tenido éxito con todos nosotros. 2. Subtítulo: La selección natural como levantadora de nuestra conciencia. En una nave espacial de la ciencia ficción, los astronautas estaban nostálgicos. Solo por pensar que era primavera en la Tierra. Puede que usted no vea inmediatamente lo que está equivocado en esto, tan profundamente engranado en el inconsciente chauvinismo del hemisferio norte en aquellos de nosotros que vivimos allí, y hasta en algunos que no viven allí. Inconsciente es exactamente correcto. Aquí es cuando entra el levantamiento de la conciencia. Es por una razón más profunda que por simple divertimiento que usted puede comprar mapas en Australia y Nueva Zelanda con el Polo Sur en la parte de arriba. Cuán espléndidos levantadores de la conciencia serían esos mapas, colgados en las paredes de los salones de clase del hemisferio norte. Día tras día, los niños serían recordados que norte es una polaridad arbitraria que no tiene el monopolio de arriba. El mapa los intrigaría así como levantaría sus conciencias. Ellos irían a sus casas y se lo contarían a sus padres, y, de paso, darle a los niños algo con lo cual sorprender a sus padres, es uno de los regalos más grandes que un profesor puede conceder. Fueron las feministas quienes levantaron mi conciencia sobre el poder de levantar conciencias. Her Story, historia de ella, es obviamente ridículo. Si no fuese porque el is, de él, en history, historia, no tiene ninguna conexión etimológica con el pronombre masculino, is igual de él. Es etimológicamente tonto como el despido de su empleo en 1999 de un funcionario de Washington cuyo uso de la palabra niggardly, pichirremente, se consideró como racialmente ofensivo. Pero hasta ejemplos sin sentido como niggardly o Her Story tuvieron éxito en levantar conciencias. Una vez que hemos suavizado nuestras irritaciones psicológicas debido a las ofensas y dejado de reír, Her Story nos muestra a la historia desde un punto de vista diferente. Los pronombres de género están notoriamente en la línea del frente de tales levantadores de conciencia. Él o ella deben preguntarse a sí mismos si su sentido de estilo podría alguna vez permitirle escribir siempre tanto la forma masculina como la femenina de todas aquellas palabras que las tengan, en la forma como los chavistas han impuesto en Venezuela el uso de jueces y juezas, magistrados y magistradas, etc. Pero si nosotros podemos sobreponernos a la estúpida infelicidad del idioma, este levanta nuestra conciencia hacia las sensibilidades de la mitad de la raza humana. Man, hombre, mankind, humanidad, the rights of man, los derechos del hombre. All men are created equal, todos los hombres son creados iguales. One man one vote, un hombre un voto. El inglés demasiado a menudo parece excluir a las mujeres. Cuando era joven, nunca se me ocurrió que las mujeres pudiesen sentirse disminuidas por una frase como The future of man, el futuro del hombre. Durante las décadas intervinientes, todos nosotros tuvimos nuestras conciencias levantadas. Aún así, aquellos que todavía usan hombre en vez de humano, hacen eso con una disculpa autoconsciente, o truculencia, para asumir una posición a favor del idioma tradicional. Y hasta deliberadamente, para irritar a las feministas. A todos los participantes en el Zeitgeist se les levantó la conciencia. Aún a aquellos que escogieron responder negativamente enterrando sus talones y redoblando las ofensas. El feminismo nos demuestra a nosotros el poder de levantar conciencia, y yo quiero tomar prestada la técnica a favor de la selección natural. La selección natural no solo explica la totalidad de la vida, también eleva nuestra conciencia sobre el poder de la ciencia para explicar cómo la complejidad organizada puede emerger de simples comienzos sin ninguna guía deliberada. Un entendimiento completo de la selección natural nos exhorta a movernos audazmente hacia otros campos. Esta despierta nuestras sospechas. En aquellos campos, del tipo de las falsas alternativas que una vez, en los días predarwinianos, desnaturalizaron a la biología. ¿Quién, antes de Darwin, pudo haber imaginado que algo tan aparentemente diseñado como el ala de una libélula o el ojo de un águila era realmente el producto final de una larga secuencia de causas no aleatorias sino puramente naturales? El conmovedor y chistoso relato de Douglas Adams sobre su propia conversión al ateísmo radical, él insistió en radical en caso de que alguien pudiese confundirlo con un agnóstico, es testimonio del poder del darwinismo como levantador de conciencia. Yo espero que se me perdone la autoindulgencia que se hará evidente en la siguiente cita. Mi excusa es que la conversión de Douglas de mis anteriores libros, que no tenían el objetivo de convertir a nadie, me inspiró a dedicar este libro, que sí lo tiene, a su memoria.
En una entrevista reimpresa póstumamente en The Salmon of Doubt, El Salmón de la Duda, un periodista le preguntó cómo se había convertido en un ateo. Él comenzó su respuesta explicando cómo se hizo agnóstico, y entonces procedió. Y yo pensé y pensé. Pero no tenía lo suficiente para continuar. Así que no llegué realmente a ninguna resolución. Yo dudaba extremadamente de la idea de Dios, pero simplemente no sabía lo suficiente sobre cualquier cosa que poseyese un buen modelo funcional de cualquier explicación para, bien, la vida, el universo, y para poner todo en su lugar. Pero me mantuve buscando. Y me mantuve leyendo y pensando. En algún momento al comienzo de mis 30 años de edad, tropecé con la biología evolucionaria. Particularmente en la forma de los libros de Richard Dawkins, El gen egoísta y después El relojero ciego, y repentinamente, pienso, mi segunda lectura del El gen egoísta, todo encajó en su lugar. Era un concepto de tan asombrosa simplicidad. Pero que daba lugar, naturalmente, a toda la infinita y desconcertante complejidad de la vida. El asombro que esto inspiró en mí, hizo que el asombro del que las personas hablan con respecto a las experiencias religiosas parezca, francamente, tonto a su lado. Yo colocaría el asombro de entender por encima del asombro de la ignorancia en cualquier momento. El concepto de asombrosa simplicidad sobre el cual él estaba hablando no tenía, por supuesto, nada que ver conmigo. Era la historia de Darwin sobre la evolución mediante la selección natural, el levantador de conciencia definitivo. Douglas. Te extraño. Tú eres el más listo, divertido, de mente abierta, astuto, más alto, y posiblemente el único de mis conversos. Espero que este libro te hubiera hecho reír, aunque no tanto como tú me hacías reír a mí. Ese filósofo científicamente educado Daniel Dennett, señaló que la evolución contradice una de las más viejas ideas que tenemos nosotros. La idea de que se necesita una gran cosa elegante e inteligente para producir una cosa menor. Yo llamo a eso la teoría trickle-down de la creación. Usted nunca verá una lanza fabricando a un fabricante de lanzas. Usted nunca verá una herradura fabricando a un herrero. Usted nunca verá una pieza de cerámica fabricando a un ceramista. El descubrimiento de Darwin de un proceso funcional que hace esas precisas cosas contraintuitivas, es lo que hace a su contribución al pensamiento humano tan evolucionaria y tan cargada con el poder de levantar conciencia. Es sorprendente cuán necesario es tal levantamiento de conciencia. Aún en las mentes de excelentes científicos en campos diferentes a la biología. Fred Hoyle fue un científico y cosmólogo brillante. Pero su malentendido del Boeing 747, y otros errores en biología, como su intento de descartar al fósil Archaeopteryx, como un fraude, sugiere que él necesitaba tener su conciencia levantada por una buena exposición al mundo de la selección natural. A un nivel intelectual. Supongo que él entendía a la selección natural. Pero quizás uno necesita profundizar, sumergirse, nadar, en la selección natural antes de realmente apreciar su poder. Otras ciencias levantan nuestra conciencia en formas diferentes. La ciencia de la astronomía del propio Fred Hoyle nos coloca en nuestro lugar, tanto metafórica como literalmente, bajando en la escala a nuestra vanidad hasta que encajemos el minúsculo escenario en el cual representamos nuestras vidas, una pizca de desecho de la explosión cósmica. La geología nos recuerda nuestra breve existencia tanto como individuos, y como especie. Esta levantó la conciencia de John Ruskin y provocó su memorable grito del corazón de 1851. Si solo los geólogos me dejaran tranquilo, estaría muy bien, pero esos aterrorizantes martillos. Escucho su golpetear al final de cada cadencia de los versos de la Biblia. La evolución hace lo mismo para nuestro sentido del tiempo, para no sorpresa. Debido a que ella trabaja en la escala de tiempo geológico. Pero la evolución darwiniana, específicamente, la selección natural, hace algo más. Y nos enseña a sospechar de cualquier tipo de hipótesis de diseño en física como. También en cosmología. Yo pienso que el físico Leonard Susskind tenía esto en mente cuando escribió. No soy un historiador, pero aventuraré mi opinión. La cosmología moderna comenzó realmente con Darwin y Wallace. A diferencia de cualquiera antes que ellos, nos proporcionaron explicaciones sobre nuestra existencia que rechazan completamente a los agentes sobrenaturales. Darwin y Wallace sentaron un estándar no solo para las ciencias de la vida, sino también para la cosmología. Otros científicos físicos que están lejos hacia arriba sin necesitar ningún levantamiento de conciencia, son Victor Stenger, cuyo libro ha encontrado la ciencia a Dios. La respuesta es no, les recomiendo fuertemente. Y Peter Atkins, cuya La creación revisada, es mi trabajo favorito de poesía científica en prosa.
Yo soy continuamente asombrado por aquellos teístas, quienes lejos de tener sus conciencias levantadas en la forma que he propuesto, parecen regocijarse en la selección natural como la forma en que Dios logró su creación. Ellos notan que la evolución mediante la selección natural sería una forma muy fácil y prístina para lograr un mundo lleno de vida. Dios no necesitaría hacer nada en lo absoluto. Peter Atkins. En el libro recién mencionado, lleva esta línea de pensamiento hasta sensibles conclusiones sin Dios, cuando postula a un hipotéticamente perezoso Dios que trata de salirse con la suya haciendo lo menos posible para lograr que el universo contenga vida. El Dios perezoso de Atkins es aún más perezoso que el Dios teísta de la era de la Ilustración del siglo XVIII. Deus ociosus, literalmente Dios a sus anchas. Sin ocupación, desempleado, inútil. Paso a paso, Atkins tiene éxito en reducir la cantidad de trabajo que el perezoso Dios tiene que hacer, hasta que finalmente, termina no haciendo nada en lo absoluto, incluyendo no ocuparse de existir. Mi memoria escucha vívidamente la casi imperceptible y nasal queja de Woody Allen. Si resulta que Dios existe, no creo que Él sea malvado. Pero lo peor que uno puede decir acerca de Él, es que, básicamente Él es un incompetente, sic. Under achiever. 3. Subtítulo, complejidad irreductible. Es imposible exagerar la magnitud del problema que Darwin y Wallace resolvieron. Yo podría mencionar a la anatomía, la estructura celular, la bioquímica, y al comportamiento de literalmente cualquier organismo vivo. Por ejemplo. Pero las más asombrosas hazañas de aparente diseño son aquellas escogidas, por obvias razones, por los autores creacionistas. Y es con gentil ironía que derivo la mía de un libro creacionista. Vida, ¿cómo llego aquí? Con ningún autor mencionado, pero publicado por la Watchtower Bible and Tract Society, en 16 idiomas y 11 millones de copias. Es obviamente una firma favorita, porque no menos de 6 de esas 11 millones de copias me han sido enviadas como regalos no solicitados por parte de personas de buenos deseos de alrededor del mundo. Escogiendo una página al azar de esta anónima y abundantemente distribuida obra, encontramos a la esponja llamada canasta de flores de Venus, Euplecteia. Acompañada por una cita de Sir David Attenborough, nada menos. Cuando usted observa el complejo esqueleto de la esponja, como esté compuesto de espículas de sílice, que es conocido como la canasta de flores de Venus, la imaginación es confundida. ¿Cómo pudieron células independientes cuasi microscópicas colaborar para segregar 1.000.000 de vidriosas agujas y construir tan intrincada y bella estructura? No lo sabemos. Los autores de la Watchtower no pierden tiempo en añadir su golpe. Pero si sabemos una cosa. El azar no es el diseñador probable. De hecho, no. El azar no es el probable diseñador. Esa es una cosa en la que podemos estar todos de acuerdo. La improbabilidad estadística de un fenómeno como el esqueleto de Euplecteia, es el problema central que cualquier teoría de la vida debe resolver. Mientras mayor sea la improbabilidad estadística, lo menos plausible de que el azar sea la solución. Eso es lo que improbable significa. Pero las soluciones candidateadas para el rompecabezas de la improbabilidad, como es falsamente supuesto, no son diseño y azar, sino diseño y selección natural. El azar no es una solución. Dados los altos niveles de improbabilidad que observamos en los organismos vivientes, y ningún biólogo cuerdo jamás sugirió que fuese así. El diseño no es tampoco una solución real, como veremos más adelante. Pero por el momento quiero continuar demostrando que el problema que cualquier teoría de la vida está obligado a resolver, es el problema de cómo escapar del azar. Pasando la página de Watchtower, encontramos a la maravillosa planta conocida como pipa de holandés, Aristolochia trilobata. Todas de cuyas partes parecen elegantemente diseñadas para atrapar insectos, cubrirlos con polen y enviarlos en su vía hacia otra pipa de holandés. La intrincada elegancia de la flor, mueve a Watchtower a preguntar. ¿Sucedió todo esto al azar? ¿O ocurrió mediante un diseño inteligente? De nuevo, ningún por supuesto, no sucedió al azar. De nuevo, el diseño inteligente no es la alternativa apropiada al azar. La selección natural no solo es una parsimoniosa, plausible y elegante solución. Es la única alternativa funcional al azar que haya sido sugerida alguna vez. El diseño inteligente sufre de exactamente la misma objeción que el azar. Simplemente no es una solución plausible al rompecabezas de la improbabilidad estadística. Y mientras mayor sea la improbabilidad, más implausible se convierte el diseño inteligente. Visto claramente, el diseño inteligente resultaría en un redoblamiento del problema. De nuevo, esto es, porque el mismo diseñador, o diseñadora, hace surgir inmediatamente el mayor problema de su propio origen. ¿Quién diseñó al diseñador?
Cualquier entidad capaz de diseñar inteligentemente algo tan improbable como la pipa de holandés, o un universo, tendría que ser aún más improbable que una pipa de holandés. Lejos de terminar la viciosa regresión, Dios la agrava con venganza. Pase otra página de Watchtower para que lea un elocuente relato de la gigante Redwood, madera roja. Sequoia dendron giganteum, un árbol por el cual siento un especial afecto, porque tengo uno en mi jardín, meramente un bebé, de escasamente un poco más de un siglo de edad, pero todavía, el árbol más alto del vecindario. Un pequeño hombre parado al pie de una secuoya, solo puede mirar en silencio, asombrado, ante su masiva grandeza. ¿Tiene sentido creer que la forma de este majestuoso gigante y las minúsculas semillas que porta no fueron diseñados? Aún así. De nuevo, si usted piensa que la única alternativa al diseño es el azar, entonces. No tiene sentido. Pero. De nuevo, los autores omiten toda mención de la alternativa real. La selección natural. Ya sea porque ellos genuinamente no la entienden, o simplemente porque no quieren. El proceso mediante el cual las plantas, ya sean minúsculas o masivas o ellingtonías, adquieren la energía para construirse a sí mismas, es la fotosíntesis. De nuevo Watchtower. Existen cerca de 70 reacciones químicas separadas involucradas en la fotosíntesis. Un biólogo dijo. Es un evento verdaderamente milagroso. Las plantas verdes han sido llamadas las fábricas de la naturaleza, bellas, silenciosas, no contaminantes, productoras de oxígeno, recicladoras del agua, y alimentadoras del mundo. ¿Ocurrieron ellas por azar? ¿Es eso realmente creíble? No. No es creíble. Pero la repetición, ejemplo tras ejemplo, no nos lleva a ninguna parte. La lógica creacionista siempre es la misma. Algunos fenómenos naturales son tan estadísticamente improbables. Demasiado complejos. Demasiado bellos. Demasiado inspiradores de asombro para llegar a haber existido por azar. El diseño es la única alternativa al azar que los autores pueden imaginar. En consecuencia, un diseñador debe haberlos hecho. Y la respuesta de la ciencia a esta defectuosa lógica también siempre ha sido la misma. El diseño no es la única alternativa al azar. La selección natural es una mejor alternativa. De hecho, el diseño no es una alternativa real en lo absoluto, porque hace surgir un problema aún más grande del que intenta resolver. ¿Quién diseñó al diseñador? Tanto el azar, como el diseño, fracasan como solución al problema de la improbabilidad estadística, porque uno de ellos es el problema. Y el otro nos regresa hasta él. La selección natural es la solución real. Es la única solución funcional que alguna vez haya sido sugerida. Y no solo es una solución funcional, es una solución de impactante elegancia y poder. ¿Qué es lo que hace que la selección natural tenga éxito como solución al problema de la improbabilidad? Mientras que el azar y el diseño fracasan ambos en la puerta de entrada. La respuesta es que la selección natural es un proceso acumulativo, que rompe el problema de la improbabilidad hasta convertirlo en pequeños pedacitos. Cada uno de los pequeños pedacitos es ligeramente improbable. Pero no prohibitivamente. Cuando grandes cantidades de estos eventos ligeramente improbables son amontonados en series, el producto final de la acumulación es de hecho, muy improbable. Lo suficientemente improbable para estar lejos de alcanzar una oportunidad. Son estos productos finales los que conforman los sujetos del reciclado y tedioso argumento de los creacionistas. Los creacionistas no captan el punto en lo absoluto. Porque ellos insisten en tratar al génesis de la improbabilidad estadística como a un solo evento que ocurre una sola vez. Ellos no entienden el poder de la acumulación. En Escalando la montana improbable, exprese el punto en una parábola. Un lado de la montana es un precipicio inclinado, imposible de escalar. Pero en el otro lado es una suave pendiente hasta la cumbre. En la cúspide se sienta un complejo artefacto como un ojo o un motor flagelar de bacteria. La absurda noción de que tal complejidad podía espontáneamente autoensamblarse, es simbolizada saltando desde el pie del precipicio hasta el tope de la montana de un solo golpe. La evolución, en contraste, rodea la parte trasera de la montana y se arrastra hacia arriba por la suave pendiente hasta la cúspide. Fácil. El principio de escalar la suave pendiente en oposición a saltar el precipicio. Es tan simple que uno es tentado a maravillarse por qué tomó tanto tiempo para que arribara Darwin en la escena y lo descubriese. Para el tiempo en que él lo hizo. Habían transcurrido casi 3 siglos desde el Annus Mirabilis de Newton, aunque sus logros parecen, enfrentados a ellos, más difíciles que los de Darwin. Otra metáfora favorita para la improbabilidad extrema es la cerradura de combinación de una bóveda bancaria. Teóricamente,
Un ladrón de bancos podría tener suerte y encontrar la correcta combinación de números por puro azar. En la práctica, la cerradura de combinación del banco está diseñada con suficiente improbabilidad para hacer que esto equivalga a un imposible, casi tan improbable como el 747 de Fred Hoyle. Pero imagine una cerradura de combinación malamente diseñada que de pequeñas pistas progresivamente, el equivalente de caliente, caliente de los niños que juegan encuentra la pantufla. Suponga que cada vez que uno de los botones se acerca a su correcta posición, la bóveda abre otra ranura, y un chorro de monedas sale en cascada. El ladrón llegaría hasta la combinación correcta y abriría la bóveda en muy poco tiempo. Los creacionistas que intentan desplegar el argumento de la improbabilidad a su favor siempre asumen que la adaptación biológica en un asunto del premio mayor o nada. Otro nombre para la falacia del premio mayor o nada es complejidad irreductible, sí. O el ojo ve, o no ve. O el ala vuela, o no vuela. Asumen que no existen intermediarios útiles. Pero esto está simplemente equivocado. Tales intermediarios abundan en la práctica, que es exactamente lo que esperaríamos en teoría. La cerradura de combinación de la vida es un artefacto de encuentra a la pantufla. Caliente, frío, caliente. La vida real busca la suave pendiente de la parte trasera de la montana improbable. Mientras los creacionistas están ciegos ante todo excepto el descorazonante precipicio del frente. Darwin dedicó un capítulo completo del origen de las especies a las dificultades sobre la teoría de la descendencia con modificación. Y es justo decir que este breve capítulo anticipó y dispuso cada una de las supuestas dificultades que han sido propuestas desde entonces hasta el día de hoy. Las dificultades más formidables son los órganos de extrema perfección y complicación de Darwin, algunas veces erróneamente descritos como irreductiblemente complejos. Darwin particularizó al ojo como presentando un particular y desafiante problema: suponer que el ojo, con todas sus inimitables planificaciones para ajustar el foco a diferentes distancias, para admitir diferentes cantidades de luz, y para la corrección de las aberraciones cromáticas y esféricas, pudo haberse formado mediante la selección natural. Parece, lo confieso libremente, absurdo en el más alto grado. Los creacionistas se deleitan en citar esta frase una y otra vez. No es necesario decir que ellos no citan lo que sigue. La exagerada confesión libre de Darwin resultó ser un artefacto retórico. Él estaba atrayendo a sus oponentes hacia él para que cuando su puñetazo llegase, golpease lo más fuerte posible. El puñetazo, por supuesto, fue la explicación sin esfuerzo de Darwin sobre exactamente cómo evolucionó el ojo gradualmente. Puede que Darwin no haya usado la frase complejidad irreductible, o la suave pendiente hacia arriba de la montana improbable, pero él, claramente, entendía el principio de ambas. ¿Para qué sirve la mitad de un ojo? ¿Y para qué sirve la mitad de un ala? Son ambas instancias del argumento de la complejidad irreductible. Se dice que una unidad funcional es irreductiblemente compleja si la remoción de una de sus partes provoca que su totalidad deje de funcionar. Esto ha sido asumido como evidente en sí mismo para ambos, los ojos y las alas. Pero tan pronto como le dedicamos a estas asunciones un momento de pensamiento, vemos inmediatamente la falacia. Un paciente de cataratas con el lente de su ojo removido quirúrgicamente, no puede ver imágenes claras sin usar lentes. Pero puede ver lo suficiente para no chocar con un árbol o caer por un precipicio. La mitad de un ala, de hecho, no es tan buena como un ala completa. Pero ciertamente es mejor que ningún ala en lo absoluto. La mitad de un ala puede salvar su vida suavizando su caída desde un árbol de cierta altura. Y el 51% de un ala puede salvarlo a usted si cae desde un árbol ligeramente más alto. Cualquiera sea la fracción de ala que usted tenga, existe una caída para la cual ella le salvará su vida. Y donde un ala más pequeña no lo lograría. El experimento mental con árboles de diferentes alturas desde los cuales uno podría caer, es solo una forma de ver, en teoría, que obligatoriamente debe existir un suave gradiente de ventaja a todo lo largo, desde un 1% de ala, hasta un 100% de ala. Los bosques están repletos de animales que planean o se lanzan en paracaídas. Ilustrando en la práctica, cada paso del camino de subida de esa particular pendiente de la montaña improbable. Por analogía con los árboles de diferente altura, es fácil imaginar situaciones en las cuales la mitad de un ojo salvaría la vida de un animal, y donde el 49% de un ojo no. Suaves gradientes son proporcionados por variaciones en las condiciones de luz. Variaciones en la distancia desde la cual usted puede ver a su presa, o a sus predadores. Y
Al igual que con las alas, y las superficies de vuelo, plausibles intermediarios son no solo fácil de imaginar. Ellos abundan por todo el reino animal. Un gusano plano tiene un ojo, que conforme a cualquier medida de sensibilidad, es menos de la mitad de un ojo humano. El Nautilus, y quizás sus extintos primos amonitas, que dominaron los mares paleozoicos y mesozoicos, posee un ojo que es intermediario en calidad entre el gusano plano y el ser humano. Gusano plano, izquierda, y Nautilus, derecha. El ojo cámara hueco de alfiler del Nautilus, puede hacer una imagen real. Pero es una imagen borrosa y obscura comparada con la que vemos los humanos. Sería una precisión espuria colocarle cifras al mejoramiento, pero nadie puede negar cuerdamente que estos ojos de invertebrados, y muchos otros, son mejores que ningún ojo en lo absoluto, y todos ellos yacen en una continua y suave pendiente hacia la cúspide de la montaña improbable, que tiene a nuestros ojos en uno de sus picos, no en el pico más alto, pero en uno bien alto. En Escalando la montaña improbable, dediqué todo un capítulo a cada uno. Al ojo y al ala, demostrando cuán fácil fue para ellos evolucionar a través de suaves grados lentamente, o hasta. Quizás, no tan lentamente, y dejaré el asunto hasta aquí. Así que, hemos visto que los ojos y las alas, no son irreductiblemente complejos. Pero lo que es más interesante que estos particulares ejemplos, es la lección general que debemos derivar. El hecho de que tanta gente haya estado tan mortalmente equivocada sobre estos obvios casos, debería servir de advertencia para alertarnos sobre otros ejemplos que no son tan obvios. Como los casos celulares y bioquímicos, que están ahora siendo propagandeado por aquellos creacionistas que se cobijan bajo el eufemismo políticamente conveniente de teoristas del diseño inteligente. Aquí tenemos un relato de precaución. Y nos está diciendo esto. No declare simplemente que las cosas son irreductiblemente complejas. Las probabilidades son de que usted no ha mirado cuidadosamente a los detalles, o pensado cuidadosamente sobre ellos. Por otra parte, nosotros del lado de la ciencia estamos obligados a no estar dogmáticamente confiados. Quizás existe algo allá afuera en la naturaleza que realmente sí hace imposible, por su genuinamente irreductible complejidad, la suave pendiente de la montaña improbable. Los creacionistas tienen razón en que, si una genuina irreductible complejidad puede ser demostrada apropiadamente, estrellaría a la teoría de Darwin. El mismo Darwin dijo lo mismo. Si pudiese ser demostrado que cualquier órgano complejo existió, el cual no pudo posiblemente haber sido formado por numerosas, sucesivas, y ligeras modificaciones, mi teoría se rompería absolutamente. Pero yo no puedo encontrar tal caso. Darwin no pudo encontrar tal caso. Ni tampoco ha podido nadie desde los tiempos de Darwin, a pesar de los agotadores, y de hecho desesperados, esfuerzos. Muchos candidatos han soportado el análisis. En cualquier caso, aunque una genuina complejidad irreductible estrellaría a la teoría de Darwin, si alguna vez es encontrada, ¿quién diría que no estrellaría también a la teoría del diseño inteligente? Si es que alguna vez es encontrada. De hecho, ya ha estrellado a la teoría del diseño inteligente. Porque, como me mantengo diciendo y diré de nuevo, por muy poco que nosotros sepamos acerca de Dios, la única cosa sobre la que nosotros podemos estar seguros, es que Él tendría que ser muy, muy complejo y también presumiblemente irreductible. 4. Subtítulo: La adoración de los vacíos. Buscar ejemplos particulares de complejidad irreductible es fundamentalmente una forma no científica de proceder. Es un caso especial de argumentar la ignorancia actual. Esto apela a la misma lógica defectuosa de la estrategia del dios de los vacíos condenada por el teólogo Dietrich Bonhoeffer. Los creacionistas buscan ansiosamente un vacío en el conocimiento o entendimiento actual. Si un aparente vacío es encontrado, se asume que Dios, por defecto, está obligado a llenarlo. Lo que le preocupa a sesudos teólogos como Bonhoeffer, es que los vacíos se encogen a medida que la ciencia avanza, y Dios es amenazado con eventualmente teniendo nada que hacer y ninguna parte donde esconderse. Lo que le preocupa a los científicos es otra cosa. Una parte esencial de la empresa científica es admitir la ignorancia, y hasta anunciar la ignorancia como un reto para futuras conquistas. Como ha escrito mi amigo Matt Ridley. La mayoría de los científicos están aburridos por lo que ellos ya han descubierto. Es la ignorancia la que los mueve hacia adelante. Los místicos anuncian los misterios y quieren que permanezcan como misterios. Los científicos anuncian los misterios por diferentes razones. Les da a ellos algo que hacer.
Más generalmente, como repetiré en el capítulo 8, uno de los realmente malos efectos de la religión es que ella nos enseña a nosotros que es una virtud sentirse satisfecho con no entender. Las admisiones de ignorancia y las mistificaciones temporales son vitales para la buena ciencia. Es en consecuencia desafortunado, para decirlo menos, que la principal estrategia de los propagandistas de la creación sea una negativa. Buscar vacíos en el conocimiento científico y afirmar que el diseño inteligente los llena por defecto. Lo siguiente es hipotético pero totalmente típico. Un creacionista hablando. La coyuntura del codo del menos moteado de los sapos armiños es irreductiblemente compleja. Ninguna parte de ella serviría para nada en lo absoluto antes de que la totalidad esté ensamblada. Les apuesto a que no pueden pensar en una forma en la cual el codo del sapo armiño pudo haber evolucionado lenta y gradualmente. Si el científico falla en dar una respuesta inmediata y minuciosa, el creacionista saca una conclusión por defecto. Ok, entonces, la teoría alternativa del diseño inteligente gana por forfeit. Note la parcializada lógica. Si A fracasa en algo en particular, entonces B tiene la razón. No es necesario decir que el argumento no es aplicable a la inversa. Nosotros somos exhortados a saltar a la teoría del forfeit, sin ni siquiera mirar si ésta también fracasa en el mismísimo particular que la teoría que es supuestamente reemplazada. El diseño inteligente, tiene garantizada una tarjeta para salir gratis de la cárcel. Una inmunidad mágica a las rigurosas demandas que se le hacen a la evolución. Pero mi punto presente es que el complot de los creacionistas socava el natural regocijo del científico, de hecho necesario, frente a la incertidumbre temporal. Por puras razones políticas. El científico de hoy podría dudar antes de decir un interesante punto. Me pregunto cómo hicieron los antepasados del sapo armiño para evolucionar la coyuntura del codo. Yo no soy un especialista en sapos armiños, tendré que ir a la biblioteca de la universidad y echar una mirada. Esto podría ser un proyecto interesante para un estudiante de maestría en el momento en que un científico dice algo como eso, y mucho antes de que el estudiante de maestría comience el proyecto, la conclusión por forfeit se convertiría en un titular de prensa en un panfleto creacionista. El sapo armiño solo pudo haber sido diseñado por Dios. Existe. Entonces, un desafortunado enganchamiento entre la necesidad metodológica de la ciencia de buscar áreas de ignorancia para definir los objetivos de sus investigaciones, y la necesidad del de buscar áreas de ignorancia para clamar victoria por forfeit. Es precisamente el hecho de que el no tiene evidencias propias, sino que vive como una mala hierba en los vacíos dejados por el conocimiento científico, lo que se sienta incómodamente junto a la necesidad de la ciencia de identificar y proclamar los mismos vacíos como preludio a su investigación de ellos. En este aspecto, la ciencia se encuentra a sí misma en alianza con sofisticados teólogos como Bonhoeffer, unidos en contra de los enemigos comunes de la ingenua teología populista y la teología del vacío del diseño inteligente. Los amoríos de los creacionistas con los vacíos del registro fósil simboliza a la totalidad de su teología del vacío. Una vez relate una introducción a un capítulo sobre la llamada explosión cámbrica con la oración. Es como si los fósiles hubiesen sido plantados allí sin ninguna historia evolucionaria. De nuevo, esta fue una apertura retórica que intentaba estimular el apetito del lector por la explicación completa que seguía. Una triste premonición me dice ahora cuán predecible era que mi paciente explicación sería extraída y mi apertura entusiasmadamente citada fuera de contexto. Los creacionistas adoran los vacíos del registro fósil, exactamente igual a como adoran los vacíos en general. Muchas transiciones evolucionarias están elegantemente documentadas por series más o menos continuas de fósiles intermediarios gradualmente cambiantes. Algunas no lo están. Y estos son los famosos vacíos. Michel Shermer ha señalado inteligentemente que si el descubrimiento de un nuevo fósil divide nítidamente a un vacío en dos partes, los creacionistas declararían que ahora ellos poseen el doble de vacíos. Pero en cualquier caso, note de nuevo, el uso de un forfeit no garantizado. Si no existen fósiles para documentar una postulada transición evolucionaria, la asunción por defecto es que no hubo transición evolucionaria. En consecuencia, Dios debió haber intervenido. Es absolutamente ilógico demandar una completa documentación de cada paso de cualquier narrativa, ya sea en evolución, o en cualquier otra ciencia. Usted también podría demandar, antes de condenar a alguien por asesinato, un completo registro cinematográfico de cada paso del asesino hasta el momento del crimen, sin que exista ningún cuadro perdido. Solo una minúscula fracción de los cadáveres se fosilizan.
Y nosotros somos solitarios de tener tantos fósiles intermediarios como los que tenemos. Fácilmente. Podríamos no tener ningún fósil en lo absoluto. Y aún así, la evidencia de la evolución proporcionada por otras fuentes, como la genética molecular y la distribución geográfica, sería abrumadoramente fuerte. Por otra parte, la evolución hace la fuerte predicción de que si un solo fósil apareciese en el equivocado estrato geológico, la teoría sería explotada fuera del agua. Cuando fue desafiado por un fanático de Karl Popper diciéndole cómo podría la evolución alguna vez ser falsificada, J.B.S. Haldane, famosamente gruñó: conejos fósiles en el precámbrico. Ninguno de tales anacrónicos fósiles ha sido nunca auténticamente encontrado, a pesar de las desacreditas leyendas creacionistas sobre cráneos humanos en los estratos del período carbonífero y de huellas humanas entremezcladas con dinosaurios. Los vacíos, por defecto, en la mente de un creacionista, son llenados por Dios. Lo mismo aplica a todos los aparentes precipicios de la masiva montana improbable, donde la suave pendiente no es inmediatamente obvia o pasada por alto de otra manera. Las áreas donde existe una ausencia de datos, o una ausencia de entendimiento, son automáticamente asumidas como perteneciendo, por defecto, a Dios. La rápida decisión de proclamar dramáticamente una complejidad irreducible representa un fracaso de la imaginación. Algunos órganos biológicos, ya sea un ojo, o un motor flagelar bacteriano, o una ruta bioquímica, son decretados, sin ningún argumento adicional, como irreductiblemente complejos. No se hace ningún intento para demostrar la complejidad irreductible. Sin tomar en cuenta los relatos de precaución de los ojos, las alas, y muchas otras cosas, cada nuevo candidato a la dudosa distinción es asumido como transparentemente, autoevidentemente irreductiblemente complejo. Su estatus afirmado por decreto. Pero, piense sobre ello. Debido a que la complejidad irreductible está siendo desplegada como un argumento a favor del diseño, no debería afirmarse más por decreto que por el mismo diseño. Usted podría también afirmar que el sapo armiño, el escarabajo bombardero, etc., demuestra el diseño, sin ningún argumento adicional o justificación. Esa no es la manera de hacer ciencia. La lógica resulta ser más convincente que esto. Yo inserte su propio nombre. Soy personalmente incapaz de pensar cualquier forma en la cual inserte en fenómeno biológico pudo haber sido construido paso a paso. En consecuencia, es irreductiblemente complejo. Eso significa que es diseñado, póngalo de esa manera, y usted verá inmediatamente que es vulnerable a que aparezca algún científico que haya un intermediario. O por lo menos imagine un intermediario plausible. Aun si no aparece ningún científico con una explicación, esto es, claramente, mala lógica. Asumir que el diseño saldría mejor parado. El razonamiento subyacente en la teoría del diseño inteligente es perezoso y derrotista, un razonamiento clásico del dios de los vacíos. Yo previamente lo había denominado el argumento de la incredulidad personal. Imagine que usted está observando un truco de magia realmente grandioso. El celebrado dúo conjurador, Penn y Teller, tiene una rutina en la cual ellos parecen dispararse simultáneamente el uno al otro con pistolas. Y cada uno parece atrapar la bala con sus dientes. Elaboradas precauciones son tomadas para hacer marcas de rayado identificadoras en las balas, antes de ser colocadas en las pistolas. Todo el proceso es atestiguado a corta distancia por voluntarios de la audiencia que tengan experiencia con armas de fuego, y aparentemente todas las posibilidades de truculencia son eliminadas. La bala marcada de Teller termina en la boca de Penn. Y la bala marcada de Penn termina en la boca de Teller. Yo, Richard Dawkins, soy absolutamente incapaz de pensar en una forma en la cual esto pueda ser un truco. El argumento de la incredulidad personal pega un alarido desde las profundidades de mis centros cerebrales precientíficos, y casi me obliga a mí a decir: debe ser un milagro. No existe explicación científica. Debe ser sobrenatural, pero aún así, la pequeña voz de la educación científica habla un mensaje diferente. Penn y Teller son ilusionistas de clase mundial. Existe una explicación perfectamente buena. Es simplemente que yo soy muy ingenuo, o demasiado distraído, o demasiado falta de imaginación, para pensar sobre esto. Esa es la respuesta apropiada ante un truco conjurado. Es también la respuesta apropiada ante un fenómeno biológico que parece irreductiblemente complejo. Aquellas personas que saltan del asombro personal ante un fenómeno natural, derechito hasta una apresurada invocación de lo sobrenatural, no son mejores que los tontos que observan a un conjurante doblar una cucharilla y que saltan a la conclusión de que es paranormal. En su libro, 7 pistas sobre el origen de la vida, el químico escocés
A. G. Cairns Smith afirma un punto adicional, usando la analogía de un arco. Un arco parado por sí mismo, formado por piedras rústicas y ningún cemento, puede ser una estructura estable, pero es irreductiblemente complejo. Colapsa si cualquiera de sus piedras es removida. ¿Cómo? Entonces, ¿fue construido? Una forma es apilar un sólido montón de piedras. Y después, cuidadosamente, remover piedras. Una por una, hasta que quede solo el arco. Más generalmente, existen muchas estructuras que son irreductibles en el sentido de que no pueden sobrevivir la sustracción de cualquiera de sus partes, pero que fueron construidas con la ayuda de andamios, que después fueron retirados y ya no son visibles. Una vez que la estructura está completa, el andamio puede ser removido con seguridad y la estructura permanece. En la evolución. También, la estructura orgánica que usted está observando pudo tener andamios en un antepasado, que desde entonces ha sido removido. La complejidad irreductible no es una idea nueva. Pero la frase en sí misma, fue inventada por el creacionista Michael B. en 1996. Él es acreditado, si es que acreditado es la palabra correcta, con mover al creacionismo hacia una nueva área de la biología. Bioquímica y biología celular. Que él vio como quizás un más feliz coto de caza de vacíos, que los ojos y las alas. Su mejor acercamiento a un buen ejemplo, aún así. Uno malo, fue el motor flagelar bacterial. El motor flagelar bacterial es un prodigio de la naturaleza. Dirige el único ejemplo conocido, fuera de la tecnología humana, de un eje libremente rotatorio. Ruedas para animales grandes serían, sospecho yo, ejemplos genuinos de complejidad irreductible. Y este es el por qué ellas no existen. Motor Wankel, bacteria con flagelos y propela. ¿Cómo podrían los nervios y los vasos sanguíneos pasar a través de los rodamientos? El flagelo es una propela en forma de hilo, con la que la bacteria entierra su camino a través del agua. Dije entierra en vez de nadar. Porque, en la escala bacteriana de existencia, un líquido como el agua no se sentiría como nosotros sentimos los líquidos, sería más bien como una melaza o gelatina. O hasta arena, y la bacteria hace su camino enterrándose o atornillándose a través del agua en vez de nadar. A diferencia del llamado flagelo de organismos más grandes. Como los protozoarios, el flagelo bacteriano no simplemente se mueve como un látigo, o como un remo. Tiene un eje libremente rotativo verdadero, que gira continuamente dentro de rodamientos, impulsado por un asombroso motor molecular. A nivel molecular, el motor usa, esencialmente, el mismo principio que un músculo, pero en rotación libre en vez de contracción intermitente. El flagelo bacteriano ha sido felizmente descrito como un minúsculo motor fuera de borda, aunque conforme a los estándares de ingeniería y usualmente para un mecanismo biológico, es espectacularmente ineficiente, sin una palabra de justificación. Explicación o amplificación, B simplemente proclama que el motor del flagelo bacteriano es irreductiblemente complejo. Debido a que él no ofrece argumentos a favor de su afirmación, podemos comenzar a sospechar de una falla en su imaginación. Él adicionalmente alega que la literatura biológica especializada ha ignorado el problema. La falsedad de este alegato fue masivamente y, para B, embarazosamente documentada en el tribunal del juez John E. Jones, en Pensilvania en 2005, donde B estaba testificando como testigo experto a favor de un grupo de creacionistas que habían tratado de imponer el creacionismo del diseño inteligente en el currículum de ciencias de una escuela pública local, un movimiento de asfixiante sinsentido para citar al juez Jones, frase y hombre seguramente destinados a una perdurable fama. Esta no fue la única vergüenza que sufrió B durante el juicio, como veremos. La clave para demostrar la complejidad irreductible es demostrar que ninguna de las partes pudo haber sido útil por cuenta propia. Todas ellas necesitaban estar en su lugar antes de que cualquiera de ellas pudiese hacer algo útil. La analogía favorita de B es trampa para ratas. De hecho, los biólogos moleculares no tienen dificultad para encontrar partes funcionando fuera del todo. Tanto para el motor flagelar, como para los otros supuestos ejemplos de B de complejidad irreductible. El punto. Bien establecido por Kenneth Miller, de la Universidad Brown, para mi dinero, la más persuasiva némesis del diseño inteligente, y no menos porque él sea un cristiano devoto. Frecuentemente recomendé el libro de Miller, Finding Darwin's God, Encontrando el Dios de Darwin, a personas religiosas que me escribieron después de haber sido engañadas por B. En el caso del motor rotatorio bacteriano, Miller llama nuestra atención hacia un mecanismo llamado el sistema excretorio tipo 3 o TTSS. El TTSS no es usado para el movimiento rotatorio.
Es uno de varios sistemas usados por bacterias parásitas para bombear sustancias tóxicas a través de sus paredes celulares para envenenar a su organismo anfitrión. En la escala humana, podemos pensar en verter o exprimir un líquido a través de un orificio. Pero, de nuevo, en la escala bacteriana es una larga proteína con una definitiva estructura tridimensional de la misma escala que la del TTSS. Más parecida a una escultura sólida que a un líquido. Cada molécula es individualmente propelida a través de un mecanismo cuidadosamente formado, como una máquina automática tragamonedas. Dispensadora de, digamos, juguetes o botellas, en vez de ser un simple orificio a través del cual una sustancia pueda fluir. El mismo dispensador de objetos está hecho de una pequeña cantidad de moléculas de proteína. Cada una comparable en tamaño y complejidad, a las moléculas que son dispensadas a través de él. Interesantemente, estas máquinas tragamonedas bacterianas son a menudo similares en bacterias que no están cercanamente relacionadas. Los genes para fabricarlas han sido probablemente copiados y pegados desde otras bacterias. Algo a lo que las bacterias son asombrosamente adeptas. Y un tópico fascinante en su propio derecho. Pero debo presionar adelante. Las moléculas de proteína que forman la estructura del TTSS son muy similares a los componentes del motor flagelar. Para el evolucionista, está claro que a los componentes del TTSS, se les ordenó desempeñar una nueva, pero no totalmente no relacionada, función, cuando evolucionó el motor flagelar. Dado que el TTSS está empujando moléculas forzosamente a través de sí mismo. No es sorprendente que use una versión rudimentaria del principio del motor flagelar, que empuja a las moléculas del eje a girar y girar. Evidentemente, componentes cruciales del motor flagelar, ya estaban en su lugar y funcionando antes de que evolucionase el motor flagelar. Darle órdenes a mecanismos existentes es una forma obvia mediante la cual una pieza de un aparato aparentemente irreductible podría escalar la montaña improbable. Necesita hacerse un montón más de trabajo. Por supuesto, y estoy seguro de que se hará. Tal trabajo nunca sería hecho si los científicos estuviesen satisfechos con un perezoso por defecto como el diseño inteligente. Aquí está el mensaje que un imaginario teorista del diseño inteligente pudiese transmitir a los científicos. Si ustedes no entienden cómo algo podría funcionar, no importa. Simplemente ríndanse y digan que Dios lo hizo. ¿Ustedes no saben cómo funciona el impulso nervioso? Bien. ¿No entienden ustedes cómo los recuerdos son almacenados en el cerebro? Excelente. ¿Es la fotosíntesis un proceso desconcertante? Maravilloso. Por favor, no se pongan a trabajar en esos problemas. Simplemente ríndanse y apelen a Dios. Querido científico, no trabajes en tus misterios. Tráenos tus misterios, porque nosotros podemos usarlos. No desperdicies la preciosa ignorancia haciéndola desaparecer con tus investigaciones. Nosotros necesitamos esos gloriosos vacíos como un último refugio para Dios. San Agustín lo dijo abiertamente. Existe otra forma de tentación, aún más cargada de peligro. Esa es la enfermedad de la curiosidad. Es ella la que nos impulsa a tratar de descubrir los secretos de la naturaleza. Esos secretos que están más allá de nuestro entendimiento, que no nos proporcionaran ninguna ventaja, y los cuales el hombre no debería desear aprender, citado en Freeman, 2002. Otro de los favoritos supuestos ejemplos de la complejidad irreductible es el sistema inmunológico. Permitámosle al juez Jones tomar el relato. De hecho, en el contrainterrogatorio, le fue preguntado al profesor B sobre su afirmación de 1996 de que la ciencia nunca encontraría una explicación evolucionaria para el sistema inmunológico. A él se le presentaron 59 publicaciones revisadas por colegas. 9 libros, y varios capítulos de libros de texto sobre la evolución del sistema inmunológico. Sin embargo, él simplemente insistió en que esa no era suficiente evidencia de evolución, y que ella no era lo suficientemente buena. B. Al ser contrainterrogado por Eric Rothschild, el jefe de los abogados de los demandantes, fue obligado a admitir que él no había leído la mayoría de esos 58 trabajos de investigación científica revisados por colegas. Difícilmente sorprendente, porque la inmunología es trabajo duro. Menos perdonable es que B haya descartado tales investigaciones como infructuosas. Ciertamente es infructuoso si su objetivo es hacer propaganda entre las personas crédulas y los políticos no entrenados en ciencias, en vez de descubrir importantes verdades sobre el mundo real. Después de escuchar a B, Rothschild elocuentemente resumió lo que cada persona honesta presente en ese tribunal debió haber sentido.
Agradecidamente, existen científicos que si hacen investigaciones en búsqueda de respuestas sobre el origen del sistema inmunológico, es nuestra defensa contra las enfermedades debilitantes y fatales. Los científicos que escribieron estos libros y trabajos de investigación, se fajan en la oscuridad, sin regalías de libros o acuerdos verbales de financiamiento. Sus esfuerzos nos ayudan a combatir y curar serias condiciones médicas. En contraste, el profesor B y la totalidad del movimiento del diseño inteligente, no están haciendo nada para hacer avanzar el conocimiento médico o científico y diciéndole a las futuras generaciones de científicos que dejen de trabajar. Como lo puso el geneticista estadounidense Harry Coyne, en su revisión del libro de B. Si la historia de la ciencia nos enseña algo, es que no llegamos a ninguna parte etiquetando a nuestra ignorancia con el rótulo Dios. O, en las palabras de un elocuente blogger, que comentó un artículo sobre el diseño inteligente en El Guardián escrito por Coyne y yo. ¿Por qué es Dios considerado como una explicación para cualquier cosa? No lo es un fracaso en explicar. Un encogimiento de hombros, un yo no sé vestido de espiritualidad y ritual. Si alguien le acredita algo a Dios, lo que generalmente significa es que ellos no tienen ni idea sobre el asunto, así que se lo atribuyen a la inalcanzable, inconocible, hada del cielo. Pida una explicación sobre de dónde provino ese tipo, y los chances son que usted obtenga una vaga, pseudo-filosófica respuesta de que siempre existió o que es fuera de la naturaleza. Lo que por supuesto, no explica nada. El darwinismo levanta nuestras conciencias en otras llenas. Los órganos evolucionados, elegantes y eficientes, como lo son a menudo, también demuestran defectos reveladores, exactamente como esperaría uno si ellos tuvieron una historia evolucionaria. Y exactamente como uno no esperaría si ellos fueron diseñados. He discutido otros ejemplos en otros libros. El nervio recurrente de la laringe. Para citar uno, que traiciona a su historia evolucionaria en un masivo desperdicio para hacer un desvío en su camino hacia su destino. Muchos de nuestros padecimientos humanos, desde el lumbago hasta las hernias, úteros prolapsados y nuestra susceptibilidad a las infecciones sinusíticas, resultan directamente del hecho de que nosotros ahora caminamos erectos con un cuerpo que fue formado a lo largo de cientos de millones de años para caminar en cuatro patas. Nuestra conciencia es también levantada por la crueldad y el desperdicio de la selección natural. Los predadores parecen bellamente diseñados para capturar presas animales, mientras que las presas animales parecen igualmente bellamente diseñadas para escapar de ellos. ¿De qué lado está Dios? 5. Subtítulo: El principio antrópico. Versión planetaria. Los teólogos del vacío que puede que hayan tirado la toalla con los ojos y las alas. Los motores flagelares y los sistemas inmunológicos, a menudo cuelgan sus restantes esperanzas en el origen de la vida. La raíz de la evolución en la química no biológica que de alguna manera parece presentar un vacío más grande que cualquier transición particular durante la subsiguiente evolución. Y en un sentido, es un vacío más grande. Ese sentido es completamente específico, y no ofrece ningún confort a los apologistas religiosos. El origen de la vida solo tuvo que suceder una sola vez. En consecuencia, podemos permitir que haya sido un evento extremadamente improbable. Muchos órdenes de magnitud más improbable de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta, como demostraré. Los subsiguientes pasos evolucionarios son duplicados, en más o menos similares formas, a lo largo de millones y millones de especies independientemente, y continuamente a lo largo del tiempo geológico. En consecuencia, para explicar la evolución de la vida compleja, no podemos echar mano del mismo razonamiento estadístico que somos capaces de aplicar al origen de la vida. Los eventos que constituyen las producciones rutinarias de la evolución, a diferencia de su singular origen, y quizás en unos pocos casos especiales, no pueden haber sido muy improbables. La distinción puede parecer desconcertante, y debo explicarla en más detalle, usando el llamado principio antrópico. El principio antrópico fue nombrado por el matemático británico, Brandon Carter, en 1974 y expandido por los físicos John Barrow y Frank Tipler en su libro sobre el asunto. El argumento antrópico es usualmente aplicado al cosmos, y llegaré a eso. Pero presentaré la idea en una escala planetaria más pequeña. Nosotros existimos en la Tierra. En consecuencia, la Tierra debe ser el tipo de planeta que es capaz de generarnos y mantenernos a nosotros, sin importar lo inusual, y hasta único, que este tipo de planeta pueda ser. Por ejemplo, nuestro tipo de vida no puede sobrevivir sin agua líquida. De hecho, los exobiólogos que están buscando evidencias de vida extraterrestre, están hurgando los cielos, en la práctica, por señales de agua.
Alrededor de una estrella típica como nuestro Sol, existe una zona llamada Goldilocks, no demasiado caliente y no demasiado fría, sino exactamente correcta, para que existan planetas con agua líquida. Una delgada banda de órbitas yace entre aquellas que están demasiado lejos de la estrella, donde el agua se congela, y demasiado cerca, donde hierve. Presumiblemente, también, una órbita amigable a la vida tiene que ser casi circular. Una órbita ferozmente elíptica, como la del recientemente descubierto 10º planeta, informalmente conocido como Xena, como máximo solo permitiría que el planeta pasara breve y apresuradamente por la zona Goldilocks una vez cada varias décadas, terrestres, o siglos. El mismo Xena no entra en lo absoluto de la zona Goldilocks, aún en su más cercano paso por el Sol, que él alcanza una vez cada 560 años terrestres. La temperatura del cometa Halley varía entre cerca de los 47 grados centígrados en su perihelio y menos 270 grados centígrados en su afelio. La órbita de la Tierra, al igual que la de todos los planetas, es técnicamente una elipse, está lo más cerca del Sol en enero y lo más lejos en julio. Pero un círculo es un caso especial de elipse. Y la órbita de la Tierra está tan cerca de un círculo, que nunca se sale de la zona Goldilocks. La situación de la Tierra en el sistema solar es propicia en otras formas que la escogieron para la evolución de la vida. La masiva aspiradora gravitacional de Júpiter está bien colocada para interceptar a los asteroides que de otra manera nos amenazarían con colisiones letales. La única luna de la Tierra, relativamente grande, sirve para estabilizar nuestro eje de rotación. Y ayuda a fomentar la vida en varias otras zonas. Nuestro Sol es inusual en no ser binario, encerrado en una órbita mutua con una estrella compañera. Es posible que las estrellas binarias tengan planetas, pero sus órbitas son probables de ser caóticamente variables para estimular la evolución de la vida. Dos principales explicaciones han sido ofrecidas para la particularmente amistosa capacidad para la vida de nuestro planeta. La teoría del diseño dice que Dios hizo al mundo. Lo colocó en la zona Goldilocks, y deliberadamente estableció todos los detalles para nuestro beneficio. La explicación entrópica es muy diferente, y se siente como ligeramente darwiniana. La gran mayoría de los planetas del universo no están en las zonas Goldilocks de sus respectivas estrellas, y no son adecuados para la vida. Ninguno de esa mayoría tiene vida. Por muy pequeña que sea la minoría de planetas con precisamente las condiciones correctas para la vida. Nosotros necesariamente tenemos que estar en esa minoría, porque aquí estamos nosotros pensando sobre ello. Es un hecho extraño, incidentalmente, que los apologistas religiosos amen al principio antrópico. Por algunas razones, eso no tiene ningún sentido en lo absoluto. Ellos piensan que apoya su caso. Precisamente lo opuesto es cierto. El principio antrópico, al igual que la selección natural, es una alternativa a la hipótesis del diseño. Este proporciona una explicación racional, libre de diseños, para el hecho de nosotros nos encontremos en una situación propicia para nuestra existencia. Pienso que la confusión surge en la mente religiosa porque el principio antrópico solo es mencionado en el contexto del problema que resuelve. Lo que la mente religiosa fracasa en captar es que se ofrecen dos candidatos a la solución del problema. Dios es uno. El principio antrópico es el otro. Ellos son alternativas. El agua líquida es una necesaria condición para la vida como la conocemos. Pero está lejos de ser suficiente. La vida todavía tiene que originarse en el agua, y el origen de la vida puede haber sido una ocurrencia altamente improbable. La evolución darwiniana continúa alegremente una vez que la vida se ha originado. Pero ¿cómo comenzó la vida? El origen de la vida fue el evento químico, o serie de eventos, mediante los cuales surgieron las condiciones vitales para que surgiera la selección natural por primera vez. El principal ingrediente fue la herencia. Ya fuese el ADN, o, más probablemente, algo que copia al igual que el ADN, pero con menos precisión, quizás la molécula relacionada a ARN. Una vez que el ingrediente vital, algún tipo de molécula genética, estuvo en su lugar, la verdadera selección natural darwiniana puede seguir. Y la vida compleja emerge como la consecuencia eventual. Pero el espontáneo surgimiento al azar de la primera molécula hereditaria golpea a muchos como improbable. A lo mejor lo es, muy improbable, y debo enfatizar esto porque es central para esta sección del libro. El origen de la vida es un asunto floreciente, aunque especulativo, para la investigación. La experticia requerida para ello, es la química, y no es mi campo.
Yo observo desde los lados con una curiosidad involucrada, y no debo sorprenderme si, dentro de los próximos 5 años, los químicos reportan que exitosamente actuaron como comadronas de un nuevo origen de la vida en el laboratorio. Aún así, todavía no ha ocurrido, y todavía es posible mantener, que la probabilidad de que esto ocurra es, y siempre fue, extremadamente baja, aunque se ocurrió una vez. Exactamente a como hicimos con las órbitas Goldilocks podemos hacer el punto que, por más improbable que pueda ser el origen de la vida, sabemos que ocurrió en la Tierra porque nosotros estamos aquí. De nuevo, con la temperatura, existen 2 hipótesis para explicar qué ocurrió, la hipótesis del diseño y la científica o hipótesis entrópica. La versión del diseño postula a Dios quien fabricó deliberadamente un milagro, golpeó a la sopa prebiótica con el fuego divino e hizo despegar a la ADN, o algo equivalente, hacia su esplendorosa carrera. De nuevo. Como con las Goldilocks, la alternativa entrópica a la hipótesis del diseño, es estadística. Los científicos invocan la magia de los grandes números. Ha sido estimado que han existido entre 1.000 millones y 30.000 millones de planetas, y cerca de 100.000 millones de galaxias en el universo. Eliminando unos pocos ceros por simples razones de prudencia ordinaria, un estimado conservador del número de planetas disponibles en el universo, es de 1 millón de billones. Ahora, supongan que el origen de la vida, el surgimiento espontáneo de algo equivalente a la ADN, realmente era un evento completamente y gigantescamente improbable. Suponga que era tan improbable que solo podría ocurrir en solo uno de cada billón de planetas. Una institución dedicada a financiar investigaciones se reiría de un químico que admitiese que el chance de éxito de su propuesta de investigación era de solo 1 en 100. Pero aquí estamos hablando de chances de 1 en 1 billón. Y aún así, aun con tan absurdamente minúsculos chances, la vida aún así se hubiese originado en 1 millón de planetas. De los cuales, por supuesto, la Tierra es uno. Esta conclusión es tan sorprendente, que la diré de nuevo. Si los chances de que la vida se originase espontáneamente en un planeta fuesen de 1 billón a 1 en contra, de todas formas, ese evento estupefactantemente improbable todavía ocurriría en 1 millón de planetas. Los chances de hallar a cualquiera de ese millón de planetas portadores de vida, recuerda a la proverbial aguja en un pajar. Pero nosotros no tenemos que salir de nuestro camino para encontrar una aguja, porque, de regreso al principio antrópico, cualesquiera seres capaces de mirar deben obligatoriamente estar sentados en una de esas prodigiosamente raras agujas antes de que ellos siquiera comiencen a buscar. Toda afirmación probabilística es hecha en el contexto de cierto nivel de ignorancia. Si nosotros no sabemos nada sobre un planeta, podemos postular los chances de que la vida surja allí. Digamos, 1 en 1 billón. Pero si ahora nosotros importamos algunas asunciones hacia nuestro estimado, las cosas cambian. Un planeta en particular puede tener algunas propiedades particulares. Quizás un perfil especial de abundancia de elementos en sus rocas. Lo que cambia los chances a favor de la emergencia de la vida. En otras palabras, algunos planetas son más parecidos a la Tierra que otros. La misma Tierra, por supuesto, es especialmente parecida a la Tierra. Esto debería estimular a nuestros químicos que tratan de recrear el evento en el laboratorio, porque esto reduce los chances en contra de su éxito. Pero mis anteriores cálculos demostraron que hasta un modelo químico con chances de éxito tan bajos como 1 en 1 billón, todavía predice que la vida se originaría en 1 millón de planetas en el universo. Y la belleza del principio antrópico es que nos dice, en contra de toda intuición, que un modelo químico solo necesita predecir que la vida se originará en un planeta entre el millón de billones de planetas que existen, para darnos una buena y enteramente satisfactoria explicación para la presencia de la vida aquí en la Tierra. Yo no creo, ni por un momento, que el origen de la vida fuese, en la práctica, ni cercanamente tan improbable. Pienso que definitivamente vale la pena gastar dinero en tratar de duplicar ese evento en el laboratorio, por las mismas razones, en SETI, porque pienso que es probable que exista vida inteligente en algún otro lugar. Aún aceptado el estimado más pesimista sobre la probabilidad de que la vida se originase espontáneamente, este argumento estadístico produce la demolición de cualquier sugerencia de que nosotros deberíamos postular al diseño para llenar el vacío. De todos los aparentes vacíos en la historia evolucionaria, el vacío del origen de la vida puede parecer infranqueable para cerebros calibrados para evaluar las probabilidades y riesgos en la escala de todos los días. La escala con la cual los cuerpos dedicados a financiar investigaciones científicas evalúan las propuestas de investigación presentadas por químicos.
Aún así, un vacío tan grande como este, es fácilmente llenado por la ciencia estadísticamente informada, mientras que la mismísima ciencia estadística descarta a un creador divino en base al argumento del 747 definitivo que conocimos antes. Pero ahora, regresemos al interesante punto que lanzó esta sección. Suponga que alguien trató de explicar el fenómeno general de la adaptación biológica a lo largo de las mismas líneas que acabamos de aplicar al origen de la vida, apelando a una inmensa cantidad de planetas disponibles. El hecho observado, es que cada especie, y cada órgano que alguna vez haya sido visto dentro de cada especie, es bueno en lo que hace. Las alas de las aves, abejas y murciélagos son buenas para volar. Los ojos son buenos para ver. Las hojas son buenas en realizar la fotosíntesis. Vivimos en un planeta donde estamos rodeados por quizás 10 millones de especies, cada una de las cuales, independientemente, despliega una poderosa ilusión de aparente diseño. Cada especie está bien adaptada a una forma particular de vida. ¿Podríamos salirnos con la nuestra con el argumento de la gigantesca cantidad de planetas para explicar todas esas separadas ilusiones de diseño? No. No podríamos. Repito. No. Ni siquiera piense en ello. Esto es importante, porque va al meollo del más serio malentendido del darwinismo. No importa con cuántos planetas tengamos que jugar, un golpe de suerte nunca podría ser suficiente para explicar la exuberante diversidad de la complejidad viviente en la Tierra, en la misma forma que usamos para explicar la existencia de vida aquí en la Tierra en primer lugar. La evolución de la vida es un caso completamente diferente al origen de la vida porque para repetirlo, el origen de la vida fue, o pudo haber sido, un evento único que tenía que pasar solamente una vez. El ajuste adaptivo de cada especie a sus separados ambientes. Por otra parte, ha ocurrido millones de veces, y sigue ocurriendo. Está claro que aquí en la Tierra estamos enfrentados a un proceso generalizado para optimizar a las especies biológicas. Un proceso que funciona en todo el planeta, en todos los continentes e islas, y todo el tiempo. Nosotros podemos predecir con seguridad que, si esperamos otros 10 millones de años, un completo nuevo conjunto de especies estará también adaptado a sus formas de vida como lo están las especies actuales a las suyas. Este es un fenómeno recurrente, predecible y múltiple. No una pieza de suerte estadística organizada con visión. Y, gracias a Darwin, nosotros sabemos cómo ocurre. Por selección natural. El principio antrópico es impotente para explicar los multifacéticos detalles de las criaturas vivientes. Realmente necesitamos la poderosa grúa de Darwin para explicar la diversidad de la vida en la Tierra. Y especialmente, la persuasiva ilusión de diseño. El origen de la vida. En contraste, yace fuera del alcance a esa grúa, porque la selección natural no puede proseguir sin ella. Aquí el principio antrópico llega a lo propio. Podemos manejar el origen único de la vida postulando una cantidad muy grande de oportunidades planetarias. Una vez que ese inicial golpe de suerte ha sido concedido, y el principio antrópico nos lo garantiza en la forma más decisiva, la selección natural toma el control. Y la selección natural, enfáticamente, no es un asunto de suerte. De todas maneras, puede ser que el origen de la vida no sea el único gran vacío en la historia evolucionaria que es sobrepuesto por pura suerte, entrópicamente justificada. Por ejemplo, mi colega Mark Ridley, en su libro El demonio de Mendel, gratuitamente y confusamente retitulado El gen cooperativo por sus publicistas estadounidenses, ha sugerido que el origen de la célula eucariótica, nuestro tipo de célula, con un núcleo y varias otras complicadas características como la mitocondria, que no están presentes en las bacterias, fue un paso aún más crucial, difícil y estadísticamente improbable que el origen de la vida. El origen de la conciencia podría ser otro vacío mayor cuya conquista estuvo en el mismo orden de improbabilidad. Eventos de partida como estos, podrían ser explicados por el principio antrópico. A lo largo de las siguientes líneas. Existen miles de millones de planetas que han desarrollado vida al nivel de las bacterias. Pero solo una fracción de estas formas de vida cruzó el vacío hacia algo parecido a una célula eucariótica. Y de estas, una todavía más pequeña fracción se las arregló para cruzar el posterior Rubicón hacia la conciencia. Si ambos de estos son eventos que ocurren una sola vez, no estamos hablando de un proceso ubicuo y totalmente prevaleciente, como lo estamos con la ordinaria, producción regular de adaptaciones biológicas. El principio antrópico establece que, debido a que estamos vivos, eucariótica y conscientes, nuestro planeta tiene que ser uno de los planetas intensamente raros que han cruzado esos tres vacíos. La selección natural funciona porque es una calle acumulativa de una sola vía hacia el mejoramiento.
Necesita algo de suerte para iniciarse, y el principio antrópico de los miles de millones de planetas le garantiza esa suerte. Quizás unos pocos vacíos más tarde en la historia evolucionaria también necesiten de una mayor infusión de suerte, con justificación antrópica. Pero cualquier cosa más que podamos decir. El diseño ciertamente no funciona como una explicación de la vida, porque el diseño es definitivo, no acumulativo y en consecuencia hace surgir mayores preguntas de las que responde, nos lleva de regreso a lo largo del 747 definitivo hacia una regresión infinita. Vivimos en un planeta que es amigable a nuestro tipo de vida, y hemos visto dos razones por las cuales esto es así. Una es que la vida ha evolucionado para florecer en las condiciones proporcionadas por el planeta. Esto es debido a la selección natural. La otra razón es la antrópica. Existen miles de millones de planetas en el universo. Y, sin importar cuán pequeña sea la minoría de planetas amigables a la evolución, nuestro planeta necesariamente tiene que ser uno de ellos. Ahora es tiempo de tomar el principio antrópico de regreso a una etapa anterior. Desde la biología de regreso a la cosmología. 6. Subtítulo: El principio antrópico. Versión cosmológica. Nosotros vivimos no solo en un planeta amigable sino también en un universo amigable. Del hecho de nuestra existencia se desprende que las leyes de la física deben ser lo suficientemente amigables para permitir el surgimiento de la vida. No es por accidente que cuando observamos al cielo durante la noche, vemos estrellas. Porque las estrellas son un necesario prerequisito para la existencia de la mayoría de los elementos químicos. Y sin la química, no podría haber vida. Los físicos han calculado que, si las leyes y las constantes de la física hubiesen sido hasta ligeramente diferentes, el universo se hubiese desarrollado de tal forma que la vida hubiese sido imposible. Diferentes físicos lo dicen en formas diferentes, pero la conclusión es siempre la misma. Martín Rees. En su libro, Apenas 6 números, hace una lista de 6 constantes, que se cree que se mantienen en todo el universo. Cada uno de esos 6 números está finamente entonado en el sentido de que, si fuese ligeramente diferente, el universo sería totalmente diferente y presumiblemente inamistoso hacia la vida. Un ejemplo de los 6 números de Rees, es la magnitud de la llamada fuerza fuerte. La fuerza que mantiene unidos a los componentes del núcleo del átomo. Tenemos que sobreponernos a esta fuerza nuclear cuando dividimos al átomo. Es medida como E, la proporción de la masa de un núcleo de hidrógeno que es convertida en energía cuando el hidrógeno se fusiona para formar helio. El valor de este número en nuestro universo es 0,007, y luce como si tenía que estar cerca de este valor para que cualquier química, que es un prerequisito para la vida, pudiese existir. La química, como la conocemos, consiste de la combinación y recombinación de más o menos 90 elementos de la tabla periódica que ocurren naturalmente. El hidrógeno es el más simple y el más común de todos los elementos. Todos los demás elementos que existen en el universo están hechos esencialmente de hidrógeno mediante la fusión nuclear. La fusión nuclear es un proceso difícil que ocurre en las condiciones intensamente calientes del interior de las estrellas, y en las bombas de hidrógeno. Estrellas relativamente pequeñas, como nuestro Sol, solo pueden fabricar elementos livianos como helio. El segundo más liviano en la tabla periódica después del hidrógeno. Son necesarias estrellas más grandes y más calientes para desarrollar las altas temperaturas necesarias para forjar a la mayoría de los elementos más pesados. En una cascada de procesos de fusión nuclear, cuyos detalles fueron descifrados por Fred Hoyle y 2 colegas, una hazaña por la cual, misteriosamente, a Hoyle no se le permitió compartir el premio Nobel recibido por los otros, estas grandes estrellas pueden explotar como supernovas, regando sus materiales, incluyendo a los elementos de la tabla periódica, en nubes de polvo. Estas nubes de polvo eventualmente se condensan para formar nuevas estrellas y planetas, incluyendo al nuestro. Esto es porque la Tierra es rica en elementos por encima y más allá del ubicuo hidrógeno. Elementos sin los cuales, la química y la vida, serían imposibles. El punto relevante aquí es que el valor de la fuerza fuerte determina crucialmente cuán lejos, hacia arriba en la tabla periódica, puede ir la cascada de fusión nuclear. Si la fuerza fuerte fuese demasiado pequeña, digamos, 0,006 en vez de 0,007, el universo no contendría más nada, sino puro hidrógeno, y ninguna interesante química podría ocurrir. Si fuese demasiado grande, digamos 0,008, todo el hidrógeno se hubiese fusionado para formar elementos más pesados. Una química sin hidrógeno no podría generar vida como la conocemos. Por una cosa, no existiría el agua.
El valor Goldilocks, 0,007, es exactamente correcto para producir la riqueza de elementos que necesitamos para una interesante química capaz de soportar a la vida. No iré a través del resto de los 6 números de res. El punto final para cada uno de ellos es el mismo. El número actual se sienta en una banda de valores Goldilocks, fuera de la cual la vida no hubiese sido posible. ¿Cómo respondemos a esto? De nuevo, tenemos la respuesta del teísta en una mano y la respuesta antrópica en la otra mano. El teísta dice que Dios, cuando estaba creando el universo, entonó las constantes fundamentales para que cada una estuviese en su zona Goldilocks para la producción de vida. Es como si Dios tuviese 6 botones que pudiese girar, a medida que él entonase cada constante en su valor Goldilocks. Como siempre, la respuesta del teísta es profundamente insatisfactoria, porque deja sin explicación a la existencia de Dios. Un Dios capaz de calcular los valores Goldilocks de 6 números, tendría que ser por lo menos tan improbable como la finamente entonada combinación de números. Y eso. De hecho, es muy improbable, lo que es. De hecho, la premisa de toda la discusión que estamos teniendo. De aquí se desprende que la respuesta del teísta ha fracasado completamente en hacer un comienzo hacia la resolución del problema a mano. Yo no veo otra alternativa que descartarla, mientras al mismo tiempo me maravillo ante la cantidad de personas que no pueden ver el problema y parecen genuinamente satisfechas con el argumento del divino rotador de botones. Quizás la razón psicológica para esta asombrosa ceguera tiene algo que ver con el hecho de que mucha gente no ha tenido su conciencia levantada, como la han tenido los biólogos, por la selección natural y su poder para domesticar a la improbabilidad. J. Anderson Thompson, desde su perspectiva como psiquiatra evolucionario, me señala una razón adicional, la inclinación psicológica que tenemos todos hacia la personificación de objetos inanimados como agentes. Como dice Thompson, nosotros somos más inclinados a confundir una sombra con un ladrón, que a un ladrón con una sombra. Un falso positivo puede ser una pérdida de tiempo. En una carta dirigida a mí, él sugirió que, en nuestro pasado ancestral, nuestro desafío más grande en nuestro ambiente venía de nosotros mismos. El legado de eso es la asunción por defecto. A menudo miedo, a las intenciones humanas. Nosotros tenemos una gran dificultad en ver cualquier cosa distinta a la causación humana. Nosotros naturalmente generalizamos eso hacia la intención divina. Regresaré a la capacidad de seducción de los agentes en el capítulo 5. Los biólogos, en su conciencia levantada sobre el poder de la selección natural para explicar el surgimiento de cosas improbables, no son probables de sentirse satisfechos con cualquier teoría que evada totalmente el problema de la improbabilidad. Y la respuesta teísta al rompecabezas de la improbabilidad, es una evasión de proporciones estupendas. Es más que un restablecimiento del problema. Es una grotesca amplificación del mismo. Pasemos entonces a la alternativa antrópica. La respuesta antrópica, en su forma más general, es que nosotros solo podemos estar discutiendo el asunto en el tipo de universo que fue capaz de producirnos. Nuestra existencia, en consecuencia, determina que las constantes fundamentales de la física tenían que estar en sus respectivas zonas Goldilocks. Diferentes físicos se casan con diferentes soluciones entrópicas al rompecabezas de nuestra existencia. Tozudos físicos dicen que, en primer lugar, los 6 botones nunca tuvieron la libertad de variar su posición. Cuando finalmente alcancemos la largamente esperada teoría de todo, veremos que los 6 números claves dependen el uno del otro. O de algo más. Todavía desconocido, en formas que nosotros hoy no podemos imaginar. Los 6 números pueden resultar ser no más libres de lo que es la proporción entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Resultará que solo existe una forma para que un universo exista. En vez de que Dios sea necesario para darle vueltas a 6 botones. No existirán botones a los cuales darles vuelta. Otros físicos, el mismo Martín Rees sería un ejemplo, hallan esto insatisfactorio. Y yo siento que estoy de acuerdo con ellos. Es de hecho perfectamente plausible que solo haya una forma para que exista un universo. Pero ¿por qué tuvo esa única forma que tener tal entonación para nuestra eventual evolución? ¿Por qué tuvo que ser el tipo de universo que parece casi como, en las palabras del teorista de la física, Freeman Dyson, si estuviese obligado a saber que nosotros apareceríamos? El filósofo John Leslie usa la analogía de un hombre sentenciado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Es perfectamente posible que todos los 10 hombres del pelotón de fusilamiento fallen en atinarle a la víctima. Con visión el sobreviviente que se halla a sí mismo en una posición para reflexionar sobre su buena suerte, puede decir alegremente:
Bien, obviamente todos ellos fallaron, o yo no estaría aquí pensando sobre ello. Pero él todavía podría, excusablemente, preguntarse el por qué todos fallaron, y jugar con las hipótesis de que todos ellos fueron sobornados, o estaban borrachos. Esta objeción puede ser respondida por la sugerencia, que el mismo Martín Rees apoya, de que existen muchos universos, coexistiendo como burbujas de espuma, en un multiverso, o megaverso, como Leonard Susskind prefiere llamarlo. Las leyes y las constantes de cualquier universo, como nuestro observable universo, son cuerpos regulatorios. El multiverso en su totalidad tiene una plétora de conjuntos alternativos de cuerpos regulatorios. El principio antrópico entra para explicar que nosotros tenemos que estar en uno de esos universos, presumiblemente una minoría, cuyos cuerpos regulatorios resulta que son propicios para nuestra eventual evolución y en consecuencia para la contemplación del problema. Una intrigante versión de la teoría del multiverso surge de las consideraciones del destino final de nuestro universo. Dependiendo del valor de números, como las 6 constantes de Rees, nuestro universo puede estar destinado a expandirse indefinidamente. O podría estabilizarse en un equilibrio. O la expansión podría revertirse a sí misma e ir a una contracción, culminando en el llamado el Big Crunch, gran contracción. Algunos modelos de la gran contracción tienen al universo rebotando de regreso hacia la expansión, y así indefinidamente. Con, digamos, ciclos de 20.000 millones de años. El modelo estándar de nuestro universo dice que el espacio y el tiempo comenzaron en el Big Bang, gran explosión, hace unos 13.000 millones de años. El modelo serial del Big Crunch enmendaría esa afirmación. Nuestro tiempo y espacio. De hecho, sí comenzaron con nuestro Big Bang, pero este fue solo el último de una larga serie de Big Bangs, cada uno iniciado por el Big Crunch que terminó el previo universo de la serie. Nadie entiende qué sucede en las singularidades como el Big Bang. Así que es concebible que las constantes sean reajustadas a nuevos valores cada vez. Si los ciclos de Bang expansión contracción crunch han estado ocurriendo por siempre como en un acordeón cósmico. Tenemos una versión serial, en vez de una versión en paralelo del multiverso. De nuevo, el principio antrópico hace su trabajo explicatorio. De todos los universos en la serie, solo una minoría tendría sus diales entonados para condiciones biogénicas. Y, por supuesto, el actual universo tiene que estar en esa minoría, porque nosotros estamos en él. Como resulta ser, esta versión serial del universo, ahora debe ser juzgada como menos probable de lo era antes, porque reciente evidencia está comenzando a dirigirnos lejos del modelo del Big Crunch. Ahora parece como si nuestro propio universo está destinado a expandirse por siempre. Otro teorista físico, Lee Smolin, ha desarrollado una tentadora variante darwiniana de la teoría del multiverso, incluyendo ambos elementos, seriales y paralelos. La idea de Smolin, expuesta en La vida del cosmos, gira sobre la teoría de que universos hijas son nacidas de universos padres, no en Big Crunches totalmente desarrollados, sino más localmente, en agujeros negros. Smolin añade una forma de herencia. Las constantes fundamentales de un universo hija son versiones ligeramente mutadas de las constantes de sus padres. La herencia es el ingrediente esencial de la selección natural darwiniana, y el resto de la teoría de Smolin fluye naturalmente. Aquellos universos que han tenido lo que se requiere para sobrevivir y reproducirse llegan a predominar en el multiverso. Lo que se requiere incluye durar lo suficiente para reproducirse. Debido a que el acto de la reproducción tiene lugar en agujeros negros, los universos exitosos deben poseer lo que se requiere para hacer agujeros negros. Esta capacidad trae consigo otras propiedades. Por ejemplo, la tendencia de la materia a condensarse en nubes y después en estrellas es un prerequisito para producir agujeros negros. Las estrellas, como hemos visto, también son las precursoras del desarrollo de una química interesante, y en consecuencia, de la vida. Así que, sugiere Smolin, ha existido una selección natural darwiniana de universos en el multiverso, favoreciendo directamente la evolución de la fecundidad de los agujeros negros e indirectamente favoreciendo la producción de vida. No todos los físicos están entusiasmados con la idea de Smolin, aunque el físico ganador del premio Nobel, Murray Gell-Mann, es citado diciendo: ¿Smolin? ¿Es él ese joven muchacho con esas locas ideas? Puede que no esté equivocado. Un biólogo tremendista podría preguntarse si algunos otros físicos tienen necesidad de un levantamiento de conciencia darwiniano. Es tentador pensar, y muchos han sucumbido, que postular una plétora de universos es un lujo desvergonzadamente inmoral que no debería permitirse. Si vamos a permitir la extravagancia de un multiverso,
Sigue el argumento, podríamos muy bien con igual parsimonia, ser colgados por una oveja como un cordero y permitir un Dios. ¿No son ellos ambas hipótesis ad hoc igualmente no parsimoniosas? ¿E igualmente insatisfactorias? Personas que piensan que no han tenido su conciencia levantada por la selección natural. La diferencia clave entre una genuinamente extravagante hipótesis de Dios y la aparentemente extravagante hipótesis de un multiverso. Para todo lo que es extravagante. Es simple. Dios, o cualquier agente inteligente tomador de decisiones, tendría que ser altamente improbable en el mismo sentido estadístico que las entidades que él supuestamente explica. Pero si cada uno de esos universos es simple en sus leyes fundamentales, nosotros todavía no estamos postulando nada altamente improbable. Exactamente lo opuesto tiene que ser dicho de cualquier tipo de inteligencia. Algunos físicos son conocidos por ser religiosos, Russell Stannard y el reverendo John Polkinghorne, son los dos ejemplos británicos que he mencionado. Predeciblemente, ellos se agarran a la improbabilidad de que las constantes físicas hayan sido todas entonadas en sus más o menos angostas zonas Goldilocks, y sugieren que debe existir una inteligencia cósmica que deliberadamente hizo la entonación. Ya yo he descartado todas esas sugerencias porque hacen surgir problemas más grandes de los que resuelven. Pero ¿cuáles intentos han hecho los teístas para responder? ¿Cómo manejan ellos el argumento de que cualquier Dios capaz de diseñar un universo cuidadosamente y visionariamente entonado para nuestra evolución, está obligado a ser una entidad supremamente compleja e improbable que necesita de una explicación mucho mayor que la que se supone que él proporcionaría? El teólogo Richard Swinburne, como hemos aprendido a esperar, piensa que él tiene una respuesta a este problema, y él la abraza en su libro ¿Existe un Dios? Él comienza mostrando que su corazón está en su lugar correcto, demostrando convincentemente que se ajusta a los hechos. La ciencia explica las cosas complejas en términos de las interacciones de cosas más simples hasta últimamente la interacción de las partículas fundamentales. Yo, y me atrevo a decir tú, pienso que es una bella simple idea de que todas las cosas están hechas de partículas fundamentales que, aunque excesivamente numerosas, provienen todas de un pequeño, conjunto finito de tipos de partículas. Si somos escépticos, es probable que sea porque pensamos que la idea es simple también. Pero para Swinburne no es simple en lo absoluto, totalmente lo contrario. Dado que la cantidad de partículas de cualquier tipo, en particular digamos, electrones, es grande, Swinburne piensa que es demasiada coincidencia que tantas tengan las mismas propiedades. Un electrón. Podía tragarse él. Pero billones y billones de electrones, todos con las mismas propiedades, es lo que realmente excita su incredulidad. Para él, sería más simple, más natural, menos demandante de explicaciones, si todos los electrones fuesen diferentes el uno del otro. Peor, ningún electrón debería retener naturalmente sus propiedades durante más de un instante cada vez. Cada uno debería cambiar caprichosamente, al azar y fugazmente a cada momento. Esa es la simple visión de Swinburne del estado de las cosas. Cualquier cosa más uniforme, lo que usted y yo llamaríamos más simple, requiere de una explicación especial. Es solo porque los electrones y los pedacitos de cobre y de otros objetos materiales tienen los mismos poderes en el siglo XX que tenían en el siglo XIX, que las cosas son como son ahora. Entra Dios. Dios llega al rescate deliberadamente y continuamente, manteniendo las propiedades de todos esos billones de electrones y pedacitos de cobre, y neutralizando su engranada inclinación a las fluctuaciones salvajes y erráticas. Por eso es que, cuando usted ha visto a un electrón, usted los ha visto a todos. Por eso es que todos los pedacitos de cobre se comportan como cobre. Y por eso es que cada electrón y cada pedacito de cobre permanece como sí mismo de un microsegundo a otro microsegundo y de un siglo a otro. Es porque Dios constantemente mantiene un dedo sobre cada partícula, controlando sus desordenados excesos y a latigazos manteniéndolas en línea con sus colegas, para que permanezcan como sí mismas. Pero ¿cómo posiblemente puede Swinburne mantener que esta hipótesis de Dios simultáneamente manteniendo un gacillón de dedos sobre los electrones es una hipótesis simple? Es, por supuesto, precisamente lo opuesto a simple. Swinburne hace el truco para su propia satisfacción mediante una pieza de chutzpah, increíble insolencia intelectual que quita el aliento. Él afirma, sin justificación, que Dios es solamente una sustancia única. Cuán brillante economía de causas explicatoria, comparada con todos esos gigacillones de electrones independientes, todos los cuales resulta ser que son lo mismo. El teísmo afirma que cada otro objeto que existe es causado a existir y mantenido en existencia solo por una sustancia, Dios.
Y afirma que cada propiedad que tiene cada sustancia, es debido a que Dios las causa o les permite existir. Es un monolito de una simple explicación para postular pocas causas. No puede haber en este respecto una explicación más simple que la que postula solo una causa. El teísmo es más simple que el politeísmo. Y el teísmo postula para su única causa. A una persona con poder infinito, Dios puede hacer cualquier cosa lógicamente posible, conocimiento infinito, Dios sabe todo lo lógicamente posible de ser sabido, e infinita libertad. Swinburne concede graciosamente que Dios no puede hacer trucos que sean lógicamente imposibles. Y uno se siente agradecido por esta indulgencia. Habiendo dicho eso, no existe límite para los propósitos explicatorios a los cuales el infinito poder de Dios está dedicado. ¿Tiene la ciencia una pequeña dificultad para explicar a X? No hay problema. No le eche otro vistazo a X. El poder infinito de Dios está engranado sin esfuerzo para explicar a X, junto a todo lo demás. Y siempre es una supremamente simple explicación. Porque, después de todo, solo existe un Dios. ¿Qué podría ser más simple que eso? Bien. Realmente, casi todo. Un Dios capaz de monitorizar continuamente y de controlar el estatus individual de cada partícula del universo no puede ser simple. Su existencia va a necesitar una explicación del tamaño de un mamut. Peor, desde el punto de vista de la simplicidad, otras esquinas de la gigante conciencia de Dios están simultáneamente preocupadas con lo que hacen y con las plegarias de cada uno de los seres humanos, y de cualquier inteligente extraterrestre que pueda existir en otros planetas. En esta y en 100.000 millones de otras galaxias. Dios. Conforme a su Swinburne, hasta tiene que decidir continuamente no intervenir milagrosamente para salvarnos cuando tengamos cáncer. Él nunca haría eso. Porque, si Dios respondiese a la mayoría de las plegarias por un pariente para que se recupere de cáncer, entonces el cáncer ya no sería un problema que los humanos tendrían que resolver y, entonces, ¿qué hallaremos para hacer con nuestro tiempo? No todos los teólogos van tan lejos como Swinburne. De todas formas, la asombrosa sugerencia de que la hipótesis de Dios es simple puede ser hallada en otros escritos teológicos modernos. Keith Ward, siendo profesor regio de la Escuela de la Divinidad en Oxford, fue muy claro sobre el asunto en su libro de 1996, Dios, chance y necesidad. De hecho, el teísta afirmaría que Dios es una explicación muy elegante, económica y fructífera para la existencia del universo. Es económica porque le atribuye la existencia y la naturaleza de absolutamente todo el universo a un solo ser. Una causa definitiva que asigna una razón para la existencia de todo, incluyéndose a sí mismo. Es elegante, porque de una idea clave, la idea del ser más perfecto posible, la totalidad de la naturaleza de Dios y la existencia del universo pueden ser explicadas inteligiblemente. Al igual que Swinburne, Ward confunde lo que significa explicar algo. Y él también parece que no entiende lo que significa decir que algo es simple. No estoy claro si Ward realmente piensa que Dios es simple, o si la cita de arriba consistió en un ejercicio temporal en defensa del argumento. Sir John Polkinghorne en La ciencia y la creencia cristiana, cita el anterior criticismo de Ward del pensamiento de Tomás Aquino. Su error básico está en suponer que Dios es lógicamente simple no solo en el sentido de que su ser es indivisible, sino en el más fuerte sentido de que lo que es cierto de cualquier parte de Dios es cierto de su totalidad. Es completamente coherente. Sin embargo, suponer que Dios, aun siendo indivisible, es internamente complejo. Ward lo capta correctamente aquí. De hecho, el biólogo Julian Huxley, en 1912, definió la complejidad en términos de heterogeneidad de partes, con lo cual él quiso significar un tipo particular de funcionabilidad indivisible. En cualquier otro lugar, Ward da evidencia de la dificultad que tiene la mente teológica en captar de dónde proviene la complejidad de la vida. Él cita a otro teólogo científico, el bioquímico Arthur Peacock, el tercer miembro de mi trío de científicos británicos religiosos, como postulando la existencia en la materia viviente de una propensión a la creciente complejidad. Ward caracteriza esto como algún inherente peso del cambio evolucionario que favorece a la complejidad. Él continúa para sugerir que tal error podría ser algún peso del proceso mutacional, para asegurar que mutaciones más complejas ocurrieron. Ward es escéptico sobre esto. Como bien lo debería ser. El empuje evolucionario hacia la complejidad proviene, en aquellos linajes en donde aparezca, no de ninguna propensión inherente hacia la creciente complejidad y no de las mutaciones erradas. Proviene de la selección natural, el proceso que, hasta donde nosotros sabemos, es el único proceso capaz de generar complejidad, partiendo de la simplicidad.
La teoría de la selección natural es genuinamente simple. También lo es el origen desde donde comienza. Lo que ella explica. Por otra parte, es complejo casi más allá de lo que puede decirse. Más complejo que cualquier otra cosa que podamos imaginar. Excepto un Dios capaz de diseñarlo. 7. Subtítulo, un interludio en Cambridge. En una reciente conferencia en Cambridge sobre ciencia y religión, donde presente el argumento que llamo aquí el argumento del 747 definitivo, encontré que, para decirlo menos, fue un cordial fracaso lograr una reunión de mentes sobre el asunto de la simplicidad de Dios. La experiencia fue reveladora. Y me gustaría compartirla aquí. Primero debo confesar, esa es probablemente la palabra correcta, que la conferencia fue promovida por la Fundación Templeton. La audiencia era una pequeña cantidad de periodistas científicos escogidos a dedo de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. Yo era el ateo entre los 18 oradores invitados. Uno de los periodistas, John Organ, reportó que a cada uno de ellos le habían pagado la bonita suma de $15.000, 32.250.000 bolívares, para que asistiesen a la conferencia, más los gastos de viaje. Esto me sorprendió. Mi larga experiencia de conferencias académicas no incluyen instancias donde a la audiencia, en oposición a los oradores, se le pagó por asistir. ¿Estaba Templeton usando su dinero para sobornar a los periodistas científicos y subvertir la integridad científica? John Organ más tarde se preguntaba lo mismo. Y escribió un artículo sobre toda mi experiencia. Allí él reveló, para mi sentimiento de vejación, que mi anunciada presencia como orador, lo había ayudado a él y a otros a sobreponerse a sus dudas. El biólogo británico, Richard Dawkins, cuya participación en la reunión ayudó a convencerme a mí y otros compañeros sobre su legitimidad, fue el único orador que denunció que las creencias religiosas son incompatibles con la ciencia, irracionales y dañinas. Los otros oradores, 3 agnósticos, un judío, un deísta, y 12 cristianos, un filósofo musulmán canceló en el último minuto, ofrecieron una perspectiva claramente inclinada a favor de la religión y el cristianismo. El artículo de Organ es en sí mismo afectuosamente ambivalente. A pesar de sus dudas, hubo aspectos de la experiencia que él claramente valoró, y también lo hice yo, como se hará evidente abajo. Organ escribió. Mis conversaciones con los creyentes profundizo mi apreciación sobre el por qué, algunas personas inteligentes y bien educadas, abrazan la religión. Un reportero discutió la experiencia de hablar en lenguas, y otro describió haber tenido una relación íntima con Jesús. Mis convicciones no cambiaron, pero sí las de otros. Por lo menos un amigo dijo que su fe estaba divagando como resultado de la disección de la religión hecha por Dawkins. ¿Y si la Fundación Templeton puede ayudar a que ocurra hasta tan minúsculo paso adelante hacia mi visión de un mundo sin religión, cuán malo puede ser? El agente literario John Brockman, en su sitio de internet Board, a menudo descrito como un salón científico online, le dio un segundo aire al artículo de Organ, donde provocó varias respuestas, incluyendo una del teorista físico Freeman Dyson. Yo le respondí a Dyson, citando de su discurso de aceptación cuando él ganó el premio Templeton. Si a él le gustó o no, al aceptar el premio Templeton, Dyson le envió una poderosa señal al mundo. Sería tomado como una promoción de la religión por uno de los físicos más distinguidos del mundo. Estoy contento de ser uno de la multitud de cristianos que no le importa mucho la doctrina de la Trinidad o la verdad histórica de los evangelios, pero no es eso exactamente lo que un científico ateo diría, si él quisiese sonar como cristiano. Hice citas adicionales del discurso de aceptación de Dyson, intercalándolas satíricamente con preguntas imaginarias, en itálicas, a un funcionario de Templeton. Oh, ¿usted quiere algo un poquito más profundo, también? ¿Qué tal? Yo no hago una clara distinción entre mente y Dios. Dios es en lo que la mente se convierte cuando ha pasado más allá de la escala de nuestra comprensión. ¿He dicho ya lo suficiente? ¿Y puedo regresar ahora a hacer física? ¿Oh, no es suficiente todavía? Ok, entonces, ¿qué les parece esto? Aún en la horripilante historia del siglo XX, yo veo alguna evidencia de progreso en la religión. Los 2 individuos que representaron las maldades de nuestro siglo, Adolfo Hitler y Joseph Stalin, eran ambos ateos declarados. ¿Puedo irme ahora? Dyson podría fácilmente refutar las implicaciones de estas citas de su discurso de aceptación del premio Templeton, solo si él explicase claramente cuál evidencia encuentra él para creer en Dios. En algo más que simplemente el sentido einsteiniano. Al que, como expliqué en el capítulo 1, todos nosotros nos podemos suscribir.
Si entiendo el punto de Organ, este es, que el dinero de Templeton corrompe a la ciencia. Estoy seguro que Freeman Dyson está bien arriba de ser corrompido. Pero su discurso de aceptación es todavía desafortunado, si es que parece sentar un ejemplo para otros. El premio Templeton es 2 órdenes de magnitud más grande que la inducción ofrecida a los periodistas en Cambridge, habiendo sido explícitamente establecido para ser más grande que el premio Nobel en recompensa monetaria. En una vena faustiana, mi amigo el filósofo Daniel Dennett, una vez bromeó conmigo. Richard. Si alguna vez tienes tiempos difíciles, por mejor o peor, asistí 2 días a la conferencia de Cambridge, dando mi propia charla y tomando parte en las discusiones de varias otras charlas. Desafié a los teólogos a responder al punto de que un Dios capaz de diseñar un universo, o cualquier otra cosa, tendría que ser complejo y estadísticamente improbable. La respuesta más fuerte que escuché fue que yo estaba brutalmente tratando de hacer pasar como genuina una epistemología científica a una teología que no la acepta. Los teólogos siempre han definido a Dios como simple. ¿Quién era yo? ¿Un científico, para dictarle a los teólogos que su Dios tenía que ser complejo? Los argumentos científicos, como los que yo acostumbraba a exponer en mi propio campo, eran inapropiados ya que los teólogos siempre mantuvieron que Dios yace fuera de la ciencia. No obtuve la impresión de que los teólogos que montaron esta evasiva defensa, estuviesen siendo deliberadamente deshonestos. Pienso que fueron sinceros. Aún así, irresistiblemente recordé el comentario de Peter Madawar, sobre el libro El fenómeno del hombre, del padre Teilhard de Chardin, en el transcurso de lo que posiblemente es la más grande revisión negativa de un libro de todos los tiempos. Su autor puede ser excusado de deshonestidad solo basándonos en que antes de engañar a otros él ha sufrido grandes dolores para engañarse a sí mismo. Los teólogos de mi encuentro de Cambridge, se estaban definiendo a sí mismos dentro de una zona epistemológica segura, donde el argumento racional no puede alcanzarlos porque ellos han declarado por decreto que no pueden serlo. ¿Quién era yo para decir que el argumento racional era el único tipo de argumento admisible? Existen otras formas de saber que deben ser desplegadas para conocer a Dios. La más importante de estas otras formas de saber resultó ser la experiencia personal y subjetiva sobre Dios. Varios participantes en Cambridge afirmaron que Dios les habló a ellos, dentro de sus cabezas, tan vívidamente y tan personalmente, como lo haría otro humano. Ya he lidiado con la ilusión y la alucinación en el capítulo 3, el argumento de la experiencia personal, pero en la conferencia de Cambridge, añadí 2 puntos. Primero, que si Dios realmente sí se comunica con humanos, ese hecho enfáticamente, no yacería fuera de la ciencia. Dios viene brotando desde cualquier dominio de otro mundo en su natural presencia, atravesando nuestro mundo donde sus mensajes pueden ser interceptados por cerebros humanos, y ese fenómeno no tiene nada que ver con la ciencia. Segundo, un Dios que es capaz de enviar señales inteligibles a millones de personas simultáneamente, no puede ser cualquier otra cosa que sea Él, simple. Tamaño ancho de banda. Dios podría no tener un cerebro hecho de neuronas. O un pu hecho de silicio, pero si Él tiene el poder que se le atribuye. Él tiene que tener algo mucho más elaborado y construido no al azar, que el cerebro más grande o la mayor computadora que nosotros conozcamos. De nuevo mis amigos teológicos regresaron al punto que tenía que haber una razón del por qué existe algo en vez de nada. Debe haber habido una primera causa de todo. Y nosotros podríamos también darle el nombre de Dios. Sí. Dije yo, pero él debía ser simple, y en consecuencia, cualquier nombre que le demos, Dios no es un nombre apropiado, a menos que nosotros, explícitamente, lo despojemos de todo el equipaje que la palabra Dios lleva en las mentes de la mayoría de los creyentes religiosos. La primera causa que nosotros buscamos debe haber sido la simple base para una grúa autoproductora que eventualmente dio origen al mundo como lo conocemos en su actual compleja existencia. Sugerir que el original primer movedor era lo suficientemente complicado para dedicarse al diseño inteligente. Para no decir nada sobre leerle la mente a millones de humanos simultáneamente, es equivalente a entregarse a sí mismo una mano de cartas perfecta en un juego de bridge. Miren alrededor al mundo de la vida. A la selva lluviosa del Amazonas con su riqueza de enmarañadas lianas, bromelias, raíces con extensos soportes salientes. Su ejército de hormigas y a sus jaguares. Sus tapires y báquiros, ranas arborícolas y loros. Lo que ustedes están viendo es el equivalente estadístico de una mano de cartas perfecta, piensen sobre todas las otras formas que ustedes podrían barajar las partes. Ninguna de las cuales, funcionaría, excepto porque nosotros sabemos cómo llegó a ser así. Por la grúa gradualista de la selección natural.
No es simplemente que los científicos se amotinen ante una silente aceptación de que tal improbabilidad simplemente surgió espontáneamente. El sentido común también ladra. Sugerir que la primera causa, la gran incógnito que es responsable de que algo exista en vez de nada, es un ser capaz de diseñar al universo y de hablar con millones de personas simultáneamente, es una abdicación total de la responsabilidad de hallar una explicación. Es una aterrorizante exhibición de autoindulgencia, es usar ganchos celestiales para negar el pensamiento. No estoy defendiendo alguna suerte de estrecha vía científica de pensar. Pero lo mínimo que cualquier búsqueda honesta de la verdad debe tener para establecer tales monstruosidades de improbabilidad, como por ejemplo, una selva lluviosa, un arrecife de coral, o un universo, es una grúa, no un gancho celestial. La grúa no tiene que ser la selección natural. Admitidamente, nadie ha pensado nunca en una mejor. Pero podrían existir otras aún por descubrir. Quizás la inflación que postulan los físicos como ocupando alguna fracción del primer octosegundo, una septillonésima de segundo, 10/24 de la existencia del universo resultara ser, cuando esté mejor entendida, una grúa cosmológica que se erigirá al lado de la grúa biológica de Darwin. O quizás, la elusiva grúa que buscan los cosmólogos será una versión de la misma idea de Darwin. O el modelo de Smolin, o algo similar. O quizás sea el multiverso más el principio antrópico propuesto por Martín Rees y otros. Podría ser un diseñador superhumano, pero, si es así, muy ciertamente no será un diseñador que simplemente apareció de repente. O uno que siempre existió. Sí, lo que yo no creo ni por un segundo, nuestro universo fue diseñado. Y a fortiori por alguna razón más poderosa el diseñador lee nuestros pensamientos y proporciona asesoramientos con su infinita sabiduría. Perdón y redención. El diseñador está obligado a ser el producto final de algún tipo de escalador acumulativo o grúa. Quizás una versión del darwinismo en otro universo. La defensa de última trinchera de mis críticos en Cambridge fue atacar. Toda mi visión del mundo fue condenada como perteneciendo al siglo XIX. Este es un argumento tan malo, que casi omito mencionarlo. Pero desafortunadamente, lo encuentro muy frecuentemente. No hay necesidad de decir que llamar a un argumento del siglo XIX, no es lo mismo que explicar qué tiene de malo. Algunas ideas del siglo XIX fueron muy buenas ideas. No menos la peligrosa idea de Darwin. En cualquier caso, este tipo particular de insulto pareció un poquito valioso, al provenir de un individuo, un distinguido geólogo de Cambridge. Con toda seguridad bien avanzado a lo largo del camino faustiano hacia un futuro premio Templeton, quien justificó su propia creencia cristiana invocando lo que le llamo la historicidad del Nuevo Testamento. Fue precisamente en el siglo XIX que los teólogos, especialmente en Alemania, pusieron en graves dudas esa supuesta historicidad, usando los métodos de la historia basados en evidencias, para hacerlo. Esto fue, de hecho, rápidamente señalado por los teólogos en la conferencia de Cambridge. En cualquier caso, yo sé que el sarcasmo de viejo implicado en el siglo XIX, va con el sarcasmo sobre la aldea ateísta. Y quiere decir, contrariamente a lo que tú piensas. Ja, 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 nosotros ya no creemos en un viejo con una larga barba blanca. Ja, ja, ja. Todos los tres chistes son un código para algo más. Exactamente como, cuando yo viví en los Estados Unidos de América a finales de la década de 1960, ley y orden, era el código de los políticos para el prejuicio racial antinegros. ¿Cuál entonces, es el significado codificado de tú eres tan del siglo XIX en el contexto de una discusión sobre religión? Codifica por tú eres tan crudo y tan falta de sutilezas. ¿Cómo puedes ser tan insensible y grosero como para preguntarme directamente a boca de jarro una pregunta como: ¿tú crees en los milagros? ¿O tú crees que Jesús nació de una virgen? ¿Sabes tú que en una sociedad cortés nosotros no hacemos esas preguntas? Ese tipo de preguntas se hacían en el siglo XIX, pero piensen sobre por qué es descortés hacer directamente tales preguntas factuales a las personas religiosas de hoy. Es porque es vergonzoso. Pero lo que es vergonzoso, es la respuesta. Si esta es sí. La conexión con el siglo XIX está ahora clara. El siglo XIX fue la última vez cuando fue posible para una persona educada admitir que creía en milagros como el nacimiento virginal, sin pasar vergüenza. Cuando son presionados, muchos cristianos educados de hoy, son demasiado leales para negar el nacimiento virginal y la resurrección. Pero esto los avergüenza, porque sus mentes racionales saben que es absurdo, así que ellos preferirían mucho que no se les preguntase eso.
En consecuencia, si alguien como yo, insiste en hacer la pregunta, soy yo el que es acusado de ser del siglo XIX. Es realmente chistoso, cuando uno piensa sobre ello. Abandoné la conferencia estimulado y vigorizado. Y reafirmado en mi convicción de que el argumento de la improbabilidad, el gambito del 747 definitivo, es un argumento muy serio contra la existencia de Dios. Y uno sobre el cual aún no he escuchado a ningún teólogo dar una respuesta convincente, a pesar de las numerosas oportunidades e invitaciones para hacerlo. Dan Dennett correctamente lo describe como una refutación irrefutable, tan devastante hoy como cuando Philo la usó para derrotar decisivamente a Cleantes en los diálogos de Hume hace 2 siglos. Un gancho celestial lo mejor que podría lograr, es posponer la solución al problema. Pero Hume no podía pensar sobre ninguna grúa, así que se rindió. Darwin. Por supuesto, suministró la grúa vital. ¿Cómo la hubiese adorado Hume? Este capítulo ha contenido el argumento central de mi libro, y así, con el riesgo de sonar repetitivo, lo resumiré en una serie enumerada de 6 puntos. 1. Uno de los mayores desafíos al intelecto humano, a través de los siglos, ha sido cómo explicar cómo surge en el universo, la compleja e improbable apariencia de diseño. 2. La tentación natural es la de atribuir la apariencia de diseño al mismo diseño actual. En el caso de un artefacto hecho por el hombre, como un reloj, el diseñador fue realmente un ingeniero inteligente. Es tentador aplicar la misma lógica a un ojo o a un ala, a una araña o a una persona. 3. Esa tentación es falsa. Porque la hipótesis de un diseñador hace surgir inmediatamente el mayor problema de quien diseñó al diseñador. Todo el problema con el que comenzamos, fue el problema de explicar la improbabilidad estadística. Obviamente. No es una solución, postular algo aún más improbable. Necesitamos una grúa. No un gancho celestial, porque solo una grúa puede encargarse de trabajar gradualmente y plausiblemente, desde la simplicidad hasta una complejidad que de otra manera sería improbable. 4. La más ingeniosa y poderosa grúa descubierta hasta ahora es la evolución darwiniana mediante la selección natural. Darwin y sus sucesores han demostrado cómo las criaturas vivientes, con su espectacular improbabilidad estadística y apariencia de diseño, han evolucionado lentamente mediante grados incrementales desde comienzos simples. Nosotros podemos ahora con seguridad decir que la ilusión del diseño en las criaturas vivientes es precisamente eso, una ilusión. 5. Nosotros todavía no tenemos una grúa equivalente para la física. Algún tipo de teoría de un multiverso podría en principio hacer para la física el mismo trabajo explicatorio que el darwinismo hace para la biología. Este tipo de explicación es superficialmente menos satisfactoria que la versión biológica del darwinismo, porque hace demandas más pesadas a la suerte. Pero el principio antrópico nos capacita para postular mucha más suerte que con la que nuestra limitada intuición humana se siente cómoda. 6. No debemos renunciar a nuestras esperanzas de que aparezca una mejor grúa en física. Algo tan poderoso como lo es el darwinismo para la biología. Pero aún en ausencia de una grúa fuertemente satisfactoria comparable a la biológica, las relativamente débiles grúas que tenemos en el presente son, asistidas por el principio antrópico, autoevidentemente mejores que la autoderrotista hipótesis de un gancho celestial llamado diseñador inteligente. Si el argumento de este capítulo es aceptado, la premisa factual de la religión, la hipótesis de Dios, es insostenible. Dios, casi ciertamente, no existe. Esta es la conclusión principal de este libro hasta ahora. Siguen ahora varias preguntas. Aun si aceptamos que Dios no existe, ¿no tiene todavía la religión mucho a su favor? ¿No es eso el consuelo? ¿No motiva ella a las personas a hacer el bien? Si no fuese por la religión, ¿cómo sabríamos nosotros lo que es bueno? ¿Por qué, en cualquier caso, ser tan hostil? Porque, si es falsa, todas las culturas del mundo tienen una religión. Cierta o falsa, la religión es ubicua. Así que, ¿de dónde proviene? Esta última pregunta a la que nos referiremos a continuación.